intelectual y de la reforma que está viendo ahora. Cuando se planteó dos temas, es decir, seguir hablando de contenidos con cosas nuevas que no tuvieran que ver con otros años y hablar, o por lo menos llevar la experiencia española hacia afuera de lo que se estaba haciendo en este momento, que era la reforma de la ley de propiedad intelectual. Hablar de copia privada y otros límites y excepciones, hablar del rol de los prestadores de servicios, hablar de la reforma del régimen de control y transparencia de las entidades de gestión, que es muy importante, que está también en la ley de propiedad intelectual y que se está hablando ahora en Europa, y una serie de temas. Al final de discutir mucho y de hablar de muchos temas, con los puntos de consenso base que se llegaron en el documento, es que existe un apoyo claro a la industria cultural por parte de todos los sectores, a la existencia de ley de propiedad intelectual que permitan a los creadores ser recompensados por su trabajo y que existan incentivos para la creación cultural. Existe un apoyo claro a la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual. El debate gira alrededor de las medidas que sería necesario y o coherente implantar y la seguridad jurídica respecto a su ejecución. Todos coincidimos en que Internet ha abierto oportunidades para todos los actores, creadores de contenidos, proveedores de servicios en Internet, operadores de telecomunicación y usuarios, que debemos mantener un entorno abierto a la innovación y un equilibrio entre dichos actores. Todos coincidimos que hay que hacer un esfuerzo por el aumento de la oferta legal, que sea atractiva y que beneficie a todos los actores, y que es necesaria una reforma de la ley de propiedad intelectual que se conciba en unos términos más coherentes con el nuevo entorno digital. Esos son de alguna forma los puntos de consenso que se irán ampliando en un futuro, y a partir de este momento, si queréis, abrimos el debate. Es decir, yo voy a ir haciendo preguntas, va a ser un tema abierto, podéis hablar de lo que queráis. Podéis intervenir todos los que queráis como si estuvierais en la mesa. Esto se trata de un debate abierto, no de que haya conferencias desde aquí arriba hacia abajo, sino de que hablemos entre todos. Y la primera propuesta del grupo en cuanto a temas referidos a contenidos digitales y a propiedad intelectual iría esa pregunta: ¿qué es una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual? ¿Qué efectos colaterales concretos no deberíamos tolerar en si se diera esa protección? En otros temas, por ejemplo, aquella que devuelva al autor el control, es decir, esta reforma, aquella que devuelva al autor el control intelectual sobre su obra y respeto a sus derechos morales. Los mecanismos a establecer deben permitir tanto que los autores puedan beneficiarse de los resultados obtenidos a raíz de la explotación de sus contenidos, que existan los medios necesarios para evitar las infracciones de derechos de autores o se restablezca la legalidad de forma efectiva en caso de infracción. No debe afectar al funcionamiento típico de Internet, no debe sacrificarse el flujo de información que existe en Internet. Los agentes sean capaces de llevar a cabo la explotación de contenidos que deben poder desarrollar e impulsar la creación de nuevos modelos de negocio. Y como efectos colaterales se hablaba de inseguridad jurídica, discriminación con respecto al entorno tradicional online, aumento de costes, criminalización del usuario, abusos en materia de protección de datos, etcétera. Sobre los temas, ¿qué pensáis? Si queréis, Borja, ¿tienes tú? Yo está más cerca. Pues buenos días a todos y bueno, para no hacer una conferencia, porque claro, la pregunta esa es larguísima, son muchas preguntas. Yo solo traía una reflexión que contesta en parte a la pregunta, digo en parte porque así pues todo el mundo aportará su granito de arena, y los de la mesa y los que no estáis en la mesa. Pero cuando estábamos en las reuniones preparatorias del foro de la gobernanza en Internet, yo intenté, no sé si con mucho éxito, decir que bueno, que esto no es el IGF Spain, que se supone que tiene que tener un foro de reflexiones para luego aportarlo al debate de la gobernanza de Internet del mundo mundial. No, entonces, que no intentáramos caer en debates que son muy locales, ¿no? Cuando es un momento, creo que hay otros momentos pues para hablar lo que está pasando ahora mismo en España, y tanto de regulación como de otros temas, y sin embargo creo que todos tenemos la sensación de que incluso los debates o problemas locales no tienen una solución local, tiene una solución global, como es el foro de la gobernanza. Por lo tanto, a un problema global, que es un problema, pero al mismo tiempo tiene que ver con adelantos, como es Internet, que son grandes avances también globales, porque al final esa visión de que Internet es un problema, pues yo no lo comparto. Internet es una de las cosas más maravillosas que nos ha podido ocurrir a esta generación, que hemos sido testigos de una revolución importantísima. ¿Que eso pues tiene algunos flecos que se tienen que ir adaptando al nuevo entorno? Pues sí. Que mientras tanto, hasta que no encontremos los modelos de negocio, de gestión, algunos lo van a pasar mal, lo están pasando mal, pues es verdad, pero vamos, está la revolución y las cosas buenas que tiene Internet, que solo plantearlo como si Internet fuera un problema, yo creo que es no percibir
la grandeza, ¿no?, que ha tenido esta revolución de las comunicaciones y del conocimiento, ¿no? Entonces, en el ámbito global, que no local, deberíamos también pensar a lo grande, partiendo de cosas que ya se han dicho, porque a mí me tocó participar, pues por azares del destino, en firmar, representando a España, los tratados digitales de 1996 en la OMPI, ¿no? Lo firmé con esta mano y lo ratificó en las Cortes Españolas y nada, ya nos obligaron. Y ahí había dos vías para la gestión de los derechos en Internet. Una eran los famosos DRMs, entendido, porque siempre el DRM se ha entendido en el sentido negativo de las puertas al campo, de poner barreras. Y esa parece que no ha funcionado mucho. Se ha intentado, en algunos todavía persisten algunas secuelas, pero ya todo el mundo ve que esto de intentar poner puertas a Internet es complicado, y a mí siempre me viene a la cabeza la escena de la ardillita en Ice Age, segunda parte, cuando está intentando contener las fisuras, ¿no?, antes de que se produzca el deshielo completo y se lleve todo por delante. Entonces todavía hay alguno que quiere hacer de ardillita, poniendo una patita y otra patita y la nariz para tapar la grita. Eso no ha funcionado. Y sin embargo, otra de las vías que ya estaba en los tratados del 96 no se ha explotado o desarrollado, que era la información para la gestión. Es decir, en vez de contener que la información fluya, que los contenidos fluyan, como fluye el agua en Ice Age, pues dice, tiene una cosa muy buena Internet, que es la trazabilidad. Y donde más allá, luego podemos discutir cuáles son los mejores sistemas de identificación y hasta dónde tiene que llegar la identificación, si de los usos o de los usuarios, que ahí entramos en problemas que están debatiendo en otra mesa o debatirán de la privacidad, ¿no? Pero la identificación es posible. De hecho, no hay mayor mito que el del anonimato en Internet, y hay algún ingenuo que todavía cree que es anónimo en Internet. Bueno, pues se puede conseguir, pero hace falta saber mucho de Internet, y la mayoría de la gente deja muchas más huellas en Internet que en la vida física, ¿no? Y los contenidos también. O sea, son como coches que van por las autopistas y que pueden tener muchos sistemas de identificación, desde una matrícula que sería una etiqueta hasta, como por ejemplo, pues aplicaciones que están ahora en nuestro móvil, como Shazam, que simplemente con oír un trocito de una canción ya sabe qué canción es. O sea que existen distintas formas de identificar, sistemas de colores, hay muchos sistemas de identificar los contenidos que fluyen por una red. ¿Hacia dónde vamos? Todo el mundo dice que vamos hacia la web semántica, y yo creo mucho en las redes semánticas, que por cierto aprovecho para decir que si tanto nos interesa esto de los contenidos, no estaría mal que empezásemos a desarrollar redes semánticas en español y no nos conformáramos con traducciones de las redes semánticas en inglés, porque tendríamos una posición también de mayor fuerza cuando haya que negociar los estándares, y con esto lo voy a dejar porque es lo que quería apuntar, los estándares, los protocolos, que es con lo que funciona Internet desde el comienzo, donde también va a haber unos protocolos de identificación y de comunicación entre las máquinas para saber qué es lo que está corriendo por ellas. Y yo creo que la solución tecnológica, y sobre esa se harán modelos de gestión, modelos de negocio, y no apuesto por ninguno porque no habrá uno, habrá varios. Pero pasa, indefectiblemente, a mi modo de ver, por la identificación de lo que circula por Internet, desde el ADN del archivo, que al final es una retahíla de unos y ceros, ¿no?, hasta sistema de tags o metadatos, hasta distintos sistemas de identificación que puede haber. Tampoco me pronuncio por ninguno de ellos. ¿Hacia dónde creo, si tengo que apostar por uno, que por una base, que vamos? Pues yo creo que hacia la web semántica, incluso hay alguno que ya está hablando del semantic copyright, ¿no? Bueno, pues habrá seguramente un sistema que puedan hablar los distintos actores que funcionan con los contenidos y que llevan años trabajando, por ejemplo, entidades de gestión, en conseguir una obra universal de datos con todos los con todos los datos referidos a la autoría, a los titulares de los derechos, a si está en licencia Creative Commons o está bajo copyright y tal. Bueno, pues eso llegará un momento, igual que se llegaron a acuerdos para que se puedan conectar dos máquinas o dos servidores de correo o dos páginas web con el HTTP, pues bueno, pues yo estoy seguro que lo que se refiere a contenidos se llegarán a estándares y a protocolos para que sobre eso se puedan montar
de forma neutral cualquier tipo de modelo de negocio libre, de pago, medio pensionista y cualquier tipo de gestión individual, colectiva o mixta. Eso es lo que yo creo. Y creo que la solución en cualquier caso no será local, será global. Muchas gracias. No lo había presentado porque creo que lo conocéis todos. Le da la palabra directamente Borja Sora, el director general de Red.es. Accidentalmente. Antonio Guisasola, que es presidente de Promusicae. Como quieras, Antonio. Gracias. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación al foro. Efectivamente, yo coincido con Borja en que la propiedad intelectual, sobre todo a raíz de la aparición de Internet, ha roto las fronteras, o sea, se convierte en un fenómeno global, tan global como que mi hijo pequeño, que es fan de Eurovisión, estas cosas que se han puesto de moda ahora y que tiene 14 años, cuando vio la canción griega del Festival de Eurovisión dijo, la quiero. Es una canción a veces espantosa, esta de Alcohol is Free, que bailaban con bailes escocesas, pero bueno, pero es tan fácil como coges tu iPad, entras en iTunes y, no sé, 15 minutos después, cuando me dio la pereza de poner a buscar la canción, la tiene ya para llevársela en su iPhone al colegio o en su MP3 o tenerla en su ordenador y machacarnos los oídos con eso, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Una canción griega de un grupo completamente marginal que está disponible al instante para cualquier usuario del mundo. Me imagino que estos chicos harían negocio con unos cuantos que harían lo mismo, unos cuantos padres que harían la misma tontería que yo de pagar 1,29 euros para que tuvieran esta canción. Como este fenómeno es efectivamente global y transnacional, creo que las soluciones que hay que darle a los problemas que se plantean tienen que ser también globales. Entonces, el problema quizá que tenemos en este país y por el que estamos hablando todo el rato de protección, reforma, necesidad de adaptación, es porque tenemos una ley de propiedad intelectual que fue pionera en su momento en una parte, que es verdad que era en una parte muy analógica en la que definía los derechos, en cuanto a protección de derechos era una ley muy pionera, con un catálogo muy amplio de derechos muy detallado, pero como nos ocurre muchas veces, a la hora de definir la puesta en práctica de esa ley quedaron muchas cosas pendientes y la práctica ha demostrado que la puesta en práctica de esa ley está siendo bastante desastrosa. En buena medida también porque nos hemos separado de ese marco global, ¿no? O sea, yo creo que, aunque España ha pasado los filtros de control de la Comisión Europea sobre la implementación de las directivas, cualquiera que estudie el tema admite que España tiene unos cuantos agujeros en cuanto a implementar bien las directivas comunitarias sobre propiedad intelectual. Empezando por la Directiva de Sociedad de la Información, siguiendo por la de Enforcement y alguna más que tienen ciertos agujeros. Entonces, el problema efectivamente viene cuando de una solución global, a la hora de convertirla en un producto local, en vez de seguir más o menos fielmente la implementación que hacen otros países, nos ponemos estupendos, retorcemos un poco el régimen y empezamos a innovar cosas. Y ahí las cosas efectivamente encajan peor. Pese a todo ello, o sea, yo creo que sí que se puede afirmar que en España no hay ningún problema para que cualquier modelo de negocio que exista en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea o en Estados Unidos funcione exactamente igual que allí. Puede haber problemas de otro tipo que se plantearán, que es el tema del precio. Dice, pero eso ya es un tema de regulación de mercado y cómo se arregla el mercado. Pero digamos que impedimentos legales para que un modelo de negocio legítimo funcione, hay los mismos en España que en Francia que en Estados Unidos. O sea, el modelo es prácticamente comparable y todos pueden tirar más o menos igual. O sea, que tampoco criminalicemos en este caso a la ley de propiedad intelectual diciendo que impide modelos de negocio porque no es así. Lo que ocurre es que efectivamente está dejando muchos agujeros, está causando dificultades. Hay mucha gente que lo está pasando mal porque no se han tomado las medidas para ponerle solución a... No quiero ser la ardillita que impide que el agua fluya, pero hay aguas que no tienen que fluir por donde no deben. O sea, una cosa es una avalancha y otra cosa es regular un mercado de contenidos digitales, que es lo que nosotros pretendemos. Entonces, evidentemente, el agua hay que encauzarla y afortunadamente por eso, pues cada vez en Madrid ya no hay inundaciones, pero hace unos años, unos cuantos siglos, el Manzanares se desbordaba, cosa curiosa, ¿no? Y bueno, se encauza, se canaliza y se arreglan los problemas, lo mismo en Valencia. O sea, que el agua quizá no la puedes parar, pero sí la puedes encauzar y llevar por donde se debe. Y, desde luego, convertir las inundaciones en algo anecdótico. Ahora mismo vivimos en un páramo anegado en el que el agua fluye y junto a las presas que están vacías, alegremente impulsamos a que el agua vaya por donde no debe ir. Bueno, eso quizás sea una experiencia de novatos, pero yo creo que con el tiempo el agua pasará por los pantanos, se canalizará y se podrá explotar en beneficio de todos. A todos disfrutaremos de ese agua, de esos contenidos que fluyen por Internet de forma razonable, a precios razonables y en el que todos nos enriqueceremos con su funcionamiento. Gracias. Gracias, Antonio. José Luis Zimmermann, director general de la sección española de Economía Digital de Digital. José Luis. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo voy a ser mucho más breve. Hay una cosa que, bueno, en relación a lo que ha dicho Borja y también lo que ha dicho Antonio, yo no solo diría que
es un tema global, que lo es, sino que una cuestión global, sino que es una cuestión transversal, que esto sí que ha cambiado, ¿no?, con respecto a la era analógica, ¿no?, que a la que se refería Antonio, ¿no? Los entornos digitales, los nuevos canales de distribución, los nuevos canales de comercialización de productos y servicios han convertido, pues, este tipo de cuestiones, tipo cuestión de la propiedad intelectual, en una cuestión más allá, yo creo, de lo que venía a ser su ámbito de aplicación, su ámbito de interés, que son las industrias culturales, ¿no? Ahora mismo, sobre todo en lo que se refiere en particular al tema de los enlaces, por ejemplo, que aparecen en las medidas de enforcement que acaban de ser recientemente comunicadas, pues hace especial énfasis en este tema. Y nuestra posición, la posición de Digital, como asociación que representa los intereses de un macrosector, de las empresas que operan en este ámbito, que de alguna manera hacen negocio en este ámbito, pues nos afecta en la medida en que creemos que hay que tener en cuenta esta transversalidad de el tema de la propiedad intelectual a la hora de legislar. Es decir, no nos podemos quedar solo en el ámbito de lo que es el producto, el servicio, la comercialización de productos de entretenimiento, de culturales, etcétera, sino que a la hora de legislar, a la hora de entrar a hacer actuaciones sobre, en particular en este caso, lo que es los enlaces, la comunicación, la puesta a disposición, y no me gusta utilizar esta expresión, de estos productos y servicios, pues afectan a una multitud de negocios en Internet, porque el enlace es algo, pues, de uso común, ¿no?, en Internet, ¿no? Entonces, a la hora de legislar esta parte de Internet, esta parte de los entornos digitales, pues nosotros consideramos que hay que tener en cuenta una transversalidad de Internet, o sea, no solo la globalidad, sino la transversalidad de Internet. O sea, la Internet afecta, o los entornos digitales afectan a una multitud de negocios, y no solo, repito, a aquellos a los que en principio pretende defender esta ley, y pretende defender bien, son a los autores, a los propietarios de los derechos, etcétera. Es por eso por lo que nuestra preocupación fundamental ahora mismo viene por aquí, ¿no? Viene por ver qué hacer, o cómo se va a legislar, cómo se va a regular el tema de los enlaces. Por supuesto, con la premisa básica de que sí hay que proteger, repito, a los propietarios de los derechos, a los gestores de los derechos, para que, bueno, haya una oferta legal y una oferta que satisfaga tanto a productores, tanto a propietarios, como al consumidor. Pero, sin embargo, creemos que es necesario que desde todos los estamentos, de todas las instituciones y de todos los que colaboramos, de alguna manera aportamos algo de conocimiento a esta cuestión, se tenga en cuenta esto. No solo lo que estamos diciendo antes, no solo la globalidad, sino la transversalidad de esto. Y que cualquier cosa que afecte ahora mismo a temas de propiedad intelectual afectan a toda esa transversalidad de negocios en Internet. Y esa es un poco la posición, o la parte que nos toca como Digital, como representantes, como uno de los representantes de este macrosector, ¿no? Y la complejidad de la que también aludían antes Antonio y Borja, pues es clara. Si antes en el mundo analógico pues teníamos muy claro quién era un poco el receptor, cómo se podía actuar, que también era complejo, sobre este tema, ahora ya, pues con esto que vuelvo a comentar, con esa transversalidad, ¿no?, de Internet, pues el problema es mayor, ¿no? Pero exige que realmente haya un consenso claro sobre esto, un consenso claro para que no, como decía Antonio, quizás no que se obstaculice los negocios en Internet, no que modelos de negocio se vean comprometidos aquí, que yo creo que algunos sí se ven comprometidos, pero para que no se cree inseguridad jurídica en ese entorno digital. Esto es lo que realmente yo creo que ahora mismo sería nuestro punto más importante de interés en relación a esto, ¿no? La inseguridad jurídica que genera el hecho de que se vaya a legislar de una manera, tal y como en este caso aparece en las medidas de enforcement, el tema de los enlaces, ¿no? Esta es un poco la postura o la posición que mi asociación, en este caso, pues yo mismo, nos planteamos defender. Y nada más. Gracias, José Luis. Y había otras preguntas después referidas al tema de contenidos digitales y la ley de propiedad intelectual. Las voy a hacer todas seguidas porque nos hemos metido ya en ellas, con lo cual es casi mejor que
lanzo la batería de las 3 que faltan y a partir de ese momento abrimos un debate sobre ese tema en concreto, sobre este bloque, de todos los que queráis de la sala. Es decir, teníamos pendientes una pregunta concreta de cómo encaja la nueva forma de distribución digital de contenidos en la actual LPI. Ahí hay dos posturas, la gente o las asociaciones o los representantes de entidades que piensan que dentro de la actual LPI y más en el proyecto encajan todos los modelos de distribución digital, y hay otra gente que piensa que quizá haya modelos dentro del mundo digital, de los nuevos modelos de negocio, que no encajen directamente con la ley de propiedad intelectual. Es un tema también que quiero que lo debatamos y que hablemos sobre el tema. También se ha hablado de oferta legal, se habla mucho de oferta legal, y entonces también si podemos hablar de qué medidas son necesarias para la promoción de la oferta legal, qué medidas son necesarias para que los usuarios conozcan de alguna manera esa oferta legal y la valoren, y qué necesitan la oferta legal para mejorar su posicionamiento web frente a otros servicios que no recompensan a los propietarios de derechos. Y dentro de lo que es la oferta legal, ¿qué consideramos que es una oferta legal adecuada? ¿Qué industria es a la escala, al alcance, puede permitirse los precios en este momento en la industria cultural o otras industrias que puedan ser atractivos para los usuarios, etcétera? Eso es la batería de preguntas de todo este bloque. Si queréis, hablamos del tema, porque como he visto que de alguna forma se han metido en las otras, pues ya abrimos las 4 o 5 preguntas, y si queréis pasamos ya al testigo a la gente de la sala. No, luego sí, otra pregunta. Seguimos. Hay que hacer una pregunta específica. Tienes una para ella. Pero esto es un grado discriminatorio. Nada de neutralidad tecnológica. Está acordado con ella de que ella viene a tratar uno de los temas de los bloques, y va a hablar sobre todo de uno de los bloques. Protesto. Bueno, está muy bien. ¿Estás de acuerdo? Yo no la he escribido. Yo si quieres comparto contigo la discriminación la y contesto esa pregunta que hacías. A ver, yo creo que cuando se dice que algunos modelos no encajan en la ley de propiedad intelectual actual, o sea, no sé si puede ser o no, pero yo creo que es una cosa que hay que elaborar más, porque básicamente la propiedad intelectual, que le damos un toque muy muy pomposo y como una cosa muy complicada, en el fondo es una cosa muy sencilla. O sea, alguien invierte tiempo, dinero y recursos en crear algo, crea algo de la nada, partiendo del acervo cultural o lo que quiera, y a partir de aquí tiene unos derechos de propiedad muy parecidos a la propiedad física, aunque con limitaciones, para poder explotarlo. Si alguien quiere hacer un negocio con lo que otro ha creado, otro ha producido, pues evidentemente se tendrán que poner de acuerdo de alguna manera en cómo se va a producir esa explotación. Pero desde luego, el que se dedica a producir ese tipo de cosas, el que hace una película, el que hace un videojuego, el que hace una canción, lo más que quiere es que la gente se la compre, la escuche y evidentemente le remunere por ello, por disfrutar de la canción. Entonces yo creo que en la práctica, o sea, los modelos de negocio, o sea, pueden ser más o menos complejos. No digo que no hay una cierta complejidad en cuanto a que hay muchos titulares implicados para la venta de cualquier producto, pero al final todos acaban encajando, porque yo creo que es pues básicamente poner de acuerdo a dos partes que en el fondo, no voy a contar el chiste aquel que es un poco grosero, pero lo que se discute es el precio, no el principio. O sea, está claro que uno quiere vender y yo quiero que venda lo mío. A partir de aquí la discusión se basa en términos de precio y de condiciones, pero no es decir, no, yo he creado esta obra y tengo aquí mi tesoro y no quiero que nadie lo vea ni lo disfrute. Dice, no, quiero que todo el mundo lo disfrute, cuanto más mejor. Eso sí, quiero que cada uno que lo disfrute pase por caja o me ayude a vivir de alguna manera. Si me voy por un modelo copyleft, pues gracias a la fama y al reconocimiento eterno que me brindará y las explotaciones comerciales que puedan hacerse de él, fantástico. Si me voy al modelo de copyright tradicional, pues bien, comprando mi obra, contribuyendo a que algún anunciante pague por tu acceso a esa obra, o sea, contribuyendo a que tú accedas a él de forma gratuita, pero pagues con tu tiempo siendo invadido por anuncios o siendo sometido a publicidad, o bien pagando una cantidad para poder tener acceso a ese producto. Pero de verdad que el objetivo de toda la gente que trabaja en esta industria es maximizar la exposición y, lógicamente, la rentabilidad de sus trabajos, con lo cual, al final, el gran debate yo creo que es ponerse de acuerdo en el precio y en los márgenes. Es evidente que hay negocios que cuando se hacen las cuentas del negocio dice, bueno, y para el titular de los derechos el margen que queda es el 1%. Entonces la gente dice, hombre, se me queda un poco corto, quizá había que empezar el negocio al revés, partiendo de qué precio pongo yo una cosa y cómo lo vendes tú. Pero en el fondo, y aunque sea una simpleza, es como la venta de champiñones. O sea, hay que ponerse de acuerdo con los proveedores, con el vendedor, y tiene que haber un margen para todos los que participan en la cadena. Evidentemente, cada uno querrá maximizar su margen, pero eso es la economía capitalista, o sea que en eso estamos. Pero yo de verdad creo que los negocios al final acaban saliendo y acaban encajando. Eso sí, cuando tienen viabilidad.
Lo que sí que los creadores no plantean muchas veces es participar en modelos de negocio que no son modelos de negocio, sino que son modelos de ruina. Es decir, bueno, yo monto un negocio y cuando tenga beneficios tú participarás en él, y si no, no. Dice, mire, en este caso nosotros consideramos el producto como un insumo típico, ¿no? Casi como la electricidad. O sea, cuando uno quiere montar una plataforma de distribución, pues la luz, la memoria en los servidores o el tráfico de datos hay que pagarlo, vaya bien o no vaya mal. Hay alternativas, se puede ser socios, en ese caso las condiciones cambian, hay modelos de negocio en que en este caso en música las compañías son socios del explotador y ahí sí que van a riesgo y ventura las dos partes, pero en general yo creo que el problema se reduce básicamente a eso, a que hay un margen razonable para todos y que las cifras encajen, y a veces pues hay modelos de negocio en los que las cifras no encajan o que encajan si no se pagan los derechos, claro. No, sí, además, como Antonio y yo venimos hablando de estos temas desde hace 20 años, podemos y seguiremos hablando otros 20. Además, voy a utilizar, como no era una pregunta que le hice yo hace muchos años, porque la verdad que he aprendido todos estos años mucho justamente de la gente que está en la industria, pisando suelo, ¿no? Porque si no, esto de la doctrina da para mucho, ¿no? Hay muchos castillos en el aire y al final lo que, en todo caso, yo creo que estamos todos de acuerdo, y ahora hablo como usuario y como fan de músicos, de directores de cine, de actores, de tal, que yo quiero que eso siga existiendo. Como quiero que siga existiendo y que mi cantante favorito siga pudiendo vivir de cantar y de componer, y directores y actores lo mismo y tal, bueno, pues incluso también los que escriben libros y son profesores de universidad, también quiero que esos sigan viviendo, entre otras razones porque yo lo soy. Pues hay que valorar, en la sociedad del conocimiento habrá que valorar el conocimiento. No va a ser lo único que no se pague en la sociedad del conocimiento. Y en la sociedad de la información siempre digo que lo más importante no son los tubos, sino la información en un sentido amplio, es decir, los contenidos. O sea que eso, tenemos que partir todos de eso, porque si no, es como cuando me invitaron a mí a dar una conferencia en un sitio de muy alto rango, de escuela de negocios y tal, donde cobraban un pastón a todos los que se matriculaban, y a los que dábamos la charla no nos pagaban nada. Y dice, hombre, empezar a demostrar que valoráis el conocimiento que aquí damos los que damos la ponencia, y que se lo cobráis a los que se matriculan pagándonos a los que damos la ponencia, ¿no? Porque si no es una contradicción. Bueno, yo parto de eso, es decir, que nadie vea mis palabras, vengo del mundo de los contenidos y creo sinceramente que yo quiero que se sigan produciendo contenidos de calidad, y para eso pues necesitas que una persona dedique el tiempo y pueda vivir de eso, o que haya una industria detrás, no tanto para la producción, o no solo para la producción, sino para la promoción, porque ahora lo que más cuesta pues es el darse a conocer. Por ejemplo, en apps nacen no sé cuántas mil todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre una app y otra? Que a lo mejor no es mejor que a lo mejor que ha hecho un marketing y una promoción mejor, ¿no? Entonces, yo parto de eso, pero sin embargo hay cosas que me cuestan entender cómo toda revolución tecnológica ha producido una revolución social y una revolución en los hábitos. Todos le echamos la culpa a Internet y a la digitalización, y sin embargo ha habido revoluciones anteriores, y no me remonto a la imprenta, sino a un botoncito con un puntito rojo que había en el magnetofón analógico, y que rompió el monopolio de la industria para hacer copias en casa, que es el origen de la copia privada y de la compensación por copia privada. Fue eso. Y entonces, cuando apareció ese botoncito con el puntito rojo, el REC, y se podía hacer copias en casa, entonces la industria de contenidos dijo a la industria tecnológica, no voy a decir insulto, me habéis roto el monopolio de realizar yo las copias. Dice, eso lo vais a tener que pagar, y entonces pactar una compensación entre industrias, ¿no? Luego lo que pasa es que efectivamente una cosa es que una industria le pague a otra, y otra cosa es que luego la industria tecnológica repercuta en el precio de los usuarios, con la cual al final acaba pagando el usuario, ¿no? Pero ese era el origen. ¿Pero qué ocurría? Que era analógico, y algunos sois muy jóvenes y no lo habréis hecho, pero otros, por vuestras caras y canas os veo, más de una tarde os habréis pasado en casa grabando de un vinilo a una cassette. Y eso, hombre, lo hacías por tu novia y por un amigo muy amigo, pero no hacías por más. O sea, había una copia y media por como mucho, ¿no?, de tu disco preferido, y bueno, y sobre todo si querías ligar con una chica para grabarle el disco que quería. Estaba muy limitado el canon por copia privada analógica, y solo funcionaba, y eso que yo no soy partidario ni de ese canon, solo funcionaba en el ámbito analógico, porque estaba muy limitado, y ya calculaba la industria, bueno, de este original
que es curioso llamar original o que es otra copia, que es la copia industrial, pero vamos, de la copia auténtica, oficial, pues se pueden sacar pues una copia y media o 2 copias, no sé cuáles son las estadísticas, me las estoy inventando, pero estaba muy, muy limitado. Ahora, sobre el puntito rojo en la tecla, alguien inventó ya la digitalización, y entonces eso ya era un desmadre, porque ya no era una copia y media para el amigo, sino para el millón de amigos que tenía Roberto Carlos, ¿no? o alguno de nosotros en Facebook. Y entonces ya, claro, eso, ¿cuánto hay que pagar para compensar todas las copias que se pueden hacer de una copia de la industria, ¿no? Y entonces ya nos hemos visto envueltos en intentar aplicar en el entorno digital unos conceptos que estaban hechos para una tecnología muy concreta, que era coger un vinilo y pasarlo a una caseta, que además perdía de caseta a caseta, perdía calidad y ya ni se oía y tal, bueno, y que está muy limitado por el procedimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando nacieron los contenidos digitales, los que ya nacieron digitales, que era el software de entretenimiento, dijeron, oye, ¿ponemos a esto copia privada y canon? Y dices, no, porque ¿a qué vamos a tener que poner los CDs con los programas que se pueden grabar en un CD? ¿A cuánto tendríamos que poner el canon para que compense todos los programas que se pueden grabar? Pues a una burrada, o sea, valdría 1.000 millones de veces más que el propio CD. Y entonces dijeron, pues no hay, ala. En todos los contenidos que nacieron digitales no hay ni copia privada, hay copia de seguridad, y no hay canon por copia privada. Luego, todos aquellos que dicen que no hay un sistema alternativo al canon por copia privada, lo hay, y además en la legislación española lo hay. Para el software de entretenimiento no hay ni copia privada ni canon por copia privada, solo hay una copia de seguridad que además está incluida en el precio. Con lo cual ya existe. Y dicen, no, tenemos que inventar nuevos modelos. No, ya existen. En la propia LPI ya existen los 2 modelos. Y entonces, cuando se digitalizaron los contenidos tradicionales, había 2 opciones. O extender, que es por lo que se optó, el canon analógico al ámbito digital, que es como juntar churras y merinas, porque no tiene nada que ver. Una cosa que nació para la tecnología analógica, cuando los duplicados son perfectos y pueden ser miles con un solo apretar una tecla y no pasarte toda la tarde dándole la vuelta al vinilo a ver si encajaba o no. O decir, oye, pues no, pues va a seguir el modelo pues de los contenidos digitales que nacieron en digital, como podía ser el software, los videojuegos, etcétera, que podía haber sido otra opción. Yo no digo que fuera obligatoriamente, o podía haber una tercera opción, ¿no? Entonces, quiero decir que esos modelos no son tan trasladables al cambiar de entorno, y tampoco es trasladable la gestión, porque la gestión de los contenidos tradicionales es como esta botella de agua. El concepto de contenido implica el concepto de continente, o de contenedor, o de recipiente, y esto pues le poníamos el taponcito, la etiqueta, lo mandábamos en camiones a las tiendas y lo vendíamos. Y es lo mismo que sea una botella de agua o que sea un disco en música que metes en un disco, letras que metes en un libro, imágenes en movimiento que metes en un vídeo. Lo precintas, tal, lo llevas. Y eso pues tiene un sistema de gestión y un modelo de negocio. Cuando se inventa el canal de Isabel II, pues los aguadores se fueron al traste. ¿Por qué? Porque ya el agua que va por un canal no es agua estanca, no es un contenido estático en un continente o en un contenedor. Es agua dinámica, por eso se habla de caudal. Y se gestionan caudales, no se gestionan contenidos. Bueno, pues la radio y la televisión y ahora Internet, aunque le seguimos llamando contenidos, son caudales de información. No se puede gestionar lo mismo un contenido en un recipiente que un caudal, y en casa, de hecho, pues lo que te pone es un contador para ver cuánto consumes, etcétera. Y hay otros, y me gusta también el ejemplo que ha puesto Antonio de otros caudales, que son la electricidad, el gas, lo que queramos. Y ahí hay una gran imaginación en las tarifas, porque puede ser que te identifiquen exactamente lo que has gastado, o que te pongan una tarifa plana, o que te contrates una potencia y si hay picos te lo cobren aparte. O sea que eso ya es la industria, el propio mercado, lo que puede tener una gran imaginación en las tarifas. Pero eso es en lo que yo creo que todavía a la industria le está costando pensar en digital, en el modelo digital de negocio y en el modelo digital de gestión. Y por eso, en una conversación que tuvimos Antonio y yo hace mucho, yo le pregunté, oye, en la industria tradicional antiguamente, pues en un disco, ¿cuántas canciones cabían? Pues pongamos una media de 15, ¿no? Y el precio, pues pongamos, que sea para que coincida, una media de 15 euros. Luego es a 1 euro la canción. Y para que fuera rentable el disco, ¿cuántas copias teníais que vender? Pues pongamos de media unas 200.000 copias. No sé si te acuerdas, que más o menos sí tuvimos esa conversación. Y bueno, pues 200.000 copias, 1 euro, tal, y dice, coño, perdón. Dice,
O sea que con 200.000 copias hago negocio si las vendo a €1 la canción, y ahora con Internet me lo están vendiendo a €1 la canción y no son 200.000 copias, sino 2 millones o 200 millones de copias, y resulta que no tengo que ni fabricar el disco, ni llevarlo en camiones a la tienda, ni pagar la comisión del vendedor, porque encima lo hacemos entre nosotros y tal. ¿Caben otros modelos de negocio que en vez de pagando a una canción a €1, pagándola a 10 céntimos y sea negocio? Pues puede que sí. Entonces también yo creo que ellos mismos se están dando cuenta, no digo solo la industria musical, sino todas las industrias, donde los periódicos con la información, los libros y tal, donde ahora hay cosas que no las tienen que hacer, que ya las hacemos nosotros, porque si hubieran tenido que invertir en construir una red de distribución global como es Internet, ¿qué le hubiera costado? No han tenido que poner un duro, ya la tienen. Luego se puede, digamos, hacer modelos de negocio donde se aproveche la ola, se vaya a favor de la ola y con unos precios mucho más baratos se haga una oferta legal de contenidos mucho más cómoda, mucho más segura, porque el problema de la piratería, mal llamada piratería, para mí es otro, es que te contaminen con un virus, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro problema que estamos tratando desde Red.es, que son las red de ordenadores zombies que te ponen un caramelito para que te lo bajes y te tome el control de tu ordenador desde el que luego se lanzan ataques. Entonces pues ponen ese tipo de caramelos. Pero el que haya perdido los datos dice: no me compensa todo el daño que me han hecho perdiendo los datos por bajarme una cosa que a lo mejor, si la tengo en oferta legal, segura y barata, pues no iría a otros sistemas, ¿no? Con lo cual yo estoy muy de acuerdo en que hay que favorecer nuevos sistemas, que en Estados Unidos Netflix ya representa el 20% del tráfico en la red. Pues ¿por qué? Pues han hecho una oferta atractiva, razonable, etcétera. Con lo cual yo creo que van por ahí los tiros, y esto de la comparación con el champiñón, pues el champiñón no deja de ser una mercancía. Creía que ibas a poner lo de la bellota por la ardilla, pero yo pienso más en los caudales, ¿no?, que de contenidos líquidos, ¿no?, y que fluyen, y que hay que crear nuevos modelos de gestión distintos al de los contenidos estancos, y sobre todo dando participación a todo el mundo, porque ahora que veo a Maite Arcos por ahí, tienen los operadores también, en vez de que ser tenidos como el enemigo, tienen que formar parte del negocio y darle una parte en la gestión de esos contenidos, y por supuesto recibir también su compensación o su remuneración. Bueno, José Luis, o pasamos, lo que quieras. Y hay muchas más preguntas, si te quieres. A ver, yo un par de... y esto es una reflexión más personal, no en el ámbito de la asociación. Efectivamente, o sea, yo creo que llevamos muchos años dándole vueltas al tema que es sobre el que pivota todo, que es el tema de la copia privada, ¿no? Y al fin y al cabo esto es lo que todas las discusiones nos llevan al mismo punto, que es este, ¿no? Y este es el tema que hay que discutir. Y repito, esto no es una opinión meramente personal. Lo que de una manera un poco naif, ¿no? Lo que debe defender, lo que debe proteger el marco legal de propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual, es esa propiedad, es al autor o a la persona que posee esos derechos, ¿no? Pero en ningún caso a los canales de distribución. Hay un proceso de desintermediación, bueno o malo, pero lo hay en diferentes industrias. Igualmente en la industria cultural la ha habido en el sector del turismo. Muchos de nosotros ni siquiera ya no vamos a las agencias de viajes a comprar billetes de avión, a comprar billetes de tren, ¿no? Y esto es pues bueno, el canal se ha desarrollado por esta vía y se han tenido que adaptar. Pues desde mi punto de vista, y esto ya repito, es mío, lo que no puede hacer este tipo de... Y no digo que esta lo haga, ojo, no estoy dando una discusión abierta. Lo que no puede proteger es estos canales. Debe proteger aquello para lo que realmente se está discutiendo, que es el propietario de los derechos. Y, por supuesto, para que pueda producir, como decía Antonio, para que pueda ofrecer el producto de su trabajo al público, ¿no? Y esto es en lo que nos tenemos que concentrar, pero no, en ningún caso, a los canales de distribución. Una vez que se haya protegido el autor, una vez que se haya protegido al propietario de esos derechos, pues yo creo que habrá garantías suficientes, o debería haberlas, para que haya una oferta
una oferta legal, una oferta accesible y que se pague que se le remunere en su justa medida, ¿no? Como las leyes de mercado. Pero repito, yo creo que esto es lo que uno de los puntos, ¿no?, de discusión básicos, ¿no?, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista. Bueno, ahora sí va a intervenir Cristina Morales, que es asesora del Ministerio de Economía y Competitividad. Es que por alusiones no me queda más remedio, entonces no puedo estar más de acuerdo con lo que han comentado José Luis y Borja. Yo creo que el espíritu de la ley y el objetivo fundamental de la ley es la protección de los derechos de propiedad intelectual, proteger a los autores, la creación de sus obras y yo creo que también favorecer que sus obras se pongan a disposición de los usuarios. Bien, es cierto que hay que tener en cuenta que el problema que existe en España no es en sí el concepto de derechos de propiedad intelectual, sino la estructura que hay en el mercado. Entonces, yo creo personalmente que no era el espíritu del legislador en su momento, se obliga a los autores a que tengan que optar por una gestión colectiva obligatoria de sus derechos, de tal manera que se ven obligados a tener que contratar con unas entidades de gestión, intermediarios, digamos, ¿no?, la cadena de distribución, sin ser, yo creo, el objetivo en el momento inicial. La cadena de distribución se vio, digamos, abocada a especializarse, de tal manera que en España tenemos 8 distribuidores, cada uno especializado en unos derechos, de tal manera que por la propia inercia, ¿no?, de la estructura, pues cada uno de estos distribuidores, pues digamos, actúa en una situación de monopolio total. Por lo tanto, cuando el autor quiere poner a disposición del público su obra, tiene que llegar a un acuerdo con el distribuidor y muchas veces, pues claro, los acuerdos pues no llegan a buen puerto, están obligados a pactar una serie de tarifas que quizás no son de su agrado y yo creo que ese también es quizás uno de los problemas fundamentales. Problema que yo creo que en mayor o menor medida, pero sí que ha supuesto un paso adelante, se está intentando solucionar con la nueva LPI que se está tramitando ahora mismo y bueno, pues sobre todo fomentar el que haya acceso al mercado de nuevos entrantes y favorecer la competencia, que yo creo que en todo caso, al favorecer la competencia, eso favorecerá tanto a los creadores de contenidos como a los usuarios de esos contenidos. Pues, ¿podemos hablar de entidades de gestión? No, es que... por alusiones a una cosa que han dicho José Luis y Borja también. Vale, no, es que el tema de entidades de gestión iba en el bloque 4. Entonces, estáis saltando el otro. No, pero sí, pero se ha hablado ya de entidades de gestión. Sí, vale. Pasamos protesta. Borja lleva ya 2 protestas denegadas ambas, pero... Llevar la producción del debate. No digo... pasar del primero al cuarto, pasar de los años y el tercero. Y vamos a dejar hablar un poco es un minuto y luego vamos a tratar a profundidad por lo menos ante media hora el tema de es un minuto cuando se habla de distribución y demás y de proteger a los autores. O sea, es un vicio que tenemos, que se habla del derecho de autor, pero hablar del derecho de autor es un error. O sea, se habla de derechos de propiedad intelectual. O sea, el autor es uno más de los creadores que hay en una cadena de producción. Yo pongo un ejemplo siempre muy gráfico, es uno más. O sea, yo creo que es uno más. A todos nos gusta la canción de My Way. ¿Quién canta My Way? O sea, ¿cómo hemos conocido My Way? ¿Alguien sabe quién la ha hecho famosa, quién la ha popularizado? Frank Sinatra. El autor de My Way no es Frank Sinatra, es un desconocido compositor francés que tuvo ese éxito, que componer My Way, y que intentó cantar la canción y no tuvo ningún éxito. Bueno, probablemente porque no tuvo el éxito, porque no tuvo el apoyo. En cualquier caso, el caso es que My Way la asociamos a Frank Sinatra y a una compañía que empujó a Frank Sinatra a grabar esa canción de un desconocido autor francés, traducida al inglés y a darle el éxito que tiene. Con esto quiere decir que, en nuestro caso, que hablo de productores discográficos, el productor no es un mero distribuidor de contenido ni un fabricador de plástico. El productor lo que coge es una buena canción, en muchas ocasiones, un buen intérprete y una buena campaña de promoción y crea un producto que es al final el que llega a la gente. O sea, la gente cuando busca My Way no compra la partitura del autor francés, compra la interpretación de Frank Sinatra grabada con la Orquesta Sinfónica de Massachusetts, probablemente, ¿no? Simplemente era esa precisión, ¿no?, que se habla de proteger al autor y de desintermediar, y yo creo que efectivamente que en la industria cultural, cuando se habla de desintermediar, podemos hablar de los camiones que decía Borja que llevaban los discos o del Corte Inglés mismo, pero de verdad que los productores yo creo que son una parte fundamental de la cadena de producción, porque sin productor básicamente no hay producto, que no hay canción. Solo eso. A ver, pues sobre eso, no voy a hablar de entidades de gestión. Tranquilo. Sobre este tema, a ver, que es apasionante, que llevamos siglos hablando de este tema, pero también está más o menos resuelto, por lo menos con la ley en la mano.
Es decir, que es verdad que la cadena de valor empieza por el autor, sigue con el intérprete y luego el productor, porque sin intérprete y sin productor pues no hay un éxito, y sobre todo lo que ha dicho, y es muy cierto, y eso estamos de acuerdo, que una cosa es la obra y otra cosa es el producto. Y esto es como lo de la misa, la transubstanciación de una obra en un producto cultural, eso algo tienen que ver los productores y tienen mucho mérito. Y además son los que invierten a su riesgo y se la juegan. Porque además también hay una cosa que se dice de los autores, que es justo que el autor siga la suerte de la obra. Dice la buena suerte, porque la mala suerte no la sigue. La mala suerte la sigue el productor, que si se equivoca, el que quiebra es... O sea, el autor no recibirá ingresos, pero no pierde. El que pierde es el productor. Entonces, el autor que no quiere jugar al Monopoly y quiere decir, no, yo no quiero contaminarme con el vil metal y mi obra permanecerá siempre abierta y tal, pues bueno, pues puede hacerlo. El que quiere jugar al Monopoly, pues tiene que jugar con las reglas del Monopoly, que es la industria y el comercio cultural, y ahí quien tiene sus inversiones que hay que respetar y tal. Pero digo que, por otro lado, eso es lo que estaba de acuerdo. Lo que no estoy tan de acuerdo es... Ahora, porque él defiende a los productores, pero si estuviera en la mesa alguien que defiende a los intérpretes, no os quiero decir lo que dicen, que realmente el autor, que nada, que pasaba por ahí si no hubiera sido por el intérprete, que además, dependiendo de quién interprete una obra, pues sea una canción o una película, pues tiene éxito o no tiene éxito, y que bueno, que el productor también pues es el chico de los recados, pero lo importante es el intérprete. Entonces, como eso es una cadena de valor, efectivamente, ¿por qué siempre desde el origen de los tiempos se le ha dado más importancia y no uno más? No uno más, eso es lo que no estoy de acuerdo. Al autor, porque es el origen. Porque sin el origen no hay cadena de valor. Y entonces puede ser más reconocido o menos reconocido, más conocido en intérprete, más éxito por el que el productor ha sabido ver, invertir, incluso el productor musical, que no es el de la casa discográfica, sino el que sabe del talento, el que hace las mezclas, el tal, añade valor, y todos añaden valor. Pero el hecho de la creación ex nihilo, prácticamente, pues lo hace el autor, y por eso siempre en toda legislación hay una parte de derecho de autor y luego otros derechos que les molesta mucho, afines, conexos y tal, que son los de los intérpretes y los productores. En Estados Unidos, en el sistema anglosajón, incluso se le da al productor casi el mismo trato que al autor, porque además incluso tiene mano para cambiar el final de la película si no es muy comercial y cosas así, ¿no? Bien, pero digo que en la tradición europea siempre se le ha reconocido un lugar de privilegio, sobre todo cronológicamente al autor, porque sin el hecho de la creación no hay todo lo demás. Es verdad que hay muchos autores que sin el intérprete y el productor pues no llegarían a nada, pero desde luego un intérprete y un productor, si no tienen una base, no pueden hacer nada. Y entonces eso está resuelto en la legislación internacional y especialmente en el sistema europeo. O sea que yo lo que contradigo a Antonio es que no es uno más. El autor es el origen de las cosas, y si añado una cosa, que todos somos autores. No todos llegamos a la industria cultural, pero ahora con Internet todos producimos contenidos y todos podemos publicar contenidos. Con lo cual hay unos contenidos que me hace mucha gracia, dice, contenidos generados por usuarios. Dice, no, contenidos generados por autores, usuarios de Internet, pero somos autores todos. Algunos lo hacemos todos los días en Internet y hay algunos que captan la atención de la industria y dice, oye, pues este parece que tiene muchas visitas, o este vídeo YouTube ha sido descargado muchas veces o visto muchas veces, pues bueno, pues vamos a apostar por él. Pero entonces le hacen una gran promoción, lo que sea, mejoran el producto, pero contenidos y autores somos todos. Estupendo. A ver, ¿alguna participación? Miguel Pérez, quería. Vale, estupendo. Los tres, si me voy acordando. Vale. Miguel, cuando quieras. Miguel Pérez. Sí, yo quería hacer una reflexión desde el punto de vista del usuario, que parece que casi siempre se habla de la industria, del autor, y el usuario está ahí como alguien que es mero receptor, pero creo que también es importante dentro de la cadena de valor. Entonces, si tú le preguntas al usuario ciudadano, lo que empiezas a pensar es decir, bueno, ¿qué quiero yo como usuario? Es decir, nadie cuestiona que alguien que haga dinero, es decir, que haga negocio, se tenga que poner de acuerdo con la obra que está. Y que para eso hay legislación, incluso puede haber que haya legislación suficiente, que no haya que hacer más. Pero yo como usuario, a mí que me gusta decir, oiga, que no me nieguen mi derecho a compartir, no a lucrarme, pero a compartir, que no me cobren por algo que yo no hago, los cánones indiscriminados, etcétera, etcétera, que pueda un contenido usarlo en diferentes dispositivos, ¿vale? Cosa que no tenga que volver a pagar por el mismo contenido, cosa que ya la industria eso creo que lo ha entendido, es decir, ya empieza a ver. Entonces, y que me haga una oferta atractiva, es decir, ¿qué es lo que me encuentro enfrente? Pues que se me cuestiona que un cambio de modelo
tecnológico que está haciendo un cambio de una reestructuración tremenda en determinados sectores, se me revierta a mí como un problema de piratería. Es decir, que la falta de venta de esos señores se me traslade a mí como que yo estoy pirateando. Y es que no lo quiero, no quiero esa copia. La percepción de valor que yo tengo sobre la copia también ha disminuido, porque lo ha explicado muy bien Borja, le doy un clic y sale la copia. Entonces los modelos de negocio basados en replicar no tienen sentido. Y es verdad que hay toda una industria que sigue queriendo canalizar ese agua, pero que solo vaya a su huerto. Y nosotros decimos, oiga, pues si estaba lloviendo ya y todos, ya no venía tan bien a todos. Con lo cual, el usuario no se contrapone a que haya negocios. Y de hecho, hay negocios en los que está participando y participando activamente. Son radicalmente distintos. ¿Qué es lo que sucede? Que esos negocios los plantean nuevos entrantes porque no tienen detrás una industria. Y es verdad que esta industria, la fase de reconversión, les lleva a perder puestos de trabajo y lo ven como un enemigo. Con lo cual, ¿hacia dónde legislamos? ¿Hacia los peligros o hacia la oportunidad? Y hay un reto del legislador. Desde el punto de vista de usuario, pues casi, oiga, déjelo esto como está y el que haga negocio que le pague al que tenga derechos, pero deje que el derecho a compartir se mantenga, el derecho a enlazar que se mantenga, porque ahí está el mundo de las oportunidades. Ahora, si usted quiere, por controlar excesivamente dónde va la obra, impedir que haya difusión, enlace, compartir, pues probablemente nos carguemos el de las oportunidades. Entonces, desde el punto de vista de usuario, no tiene ningún problema con pagar por algo que le atraiga. Sí. Entonces, dentro de sus limitaciones. Pero empieza a haber ofertas donde la gente ya no quiere hacer copias, porque le es más fácil abonarse al Spotify o abonarse. Es decir, los autores dicen, claro, que con eso no vivimos. No vivimos como vivíamos antes, es verdad, pero hay algunos que sí que viven. Con lo cual, yo creo que hay un reto también de escuchar un poco en el otro lado y apostar un poco por futuro frente a pasado. No. Bien, buenos días. Bueno, dado el carácter de foro, también quería dar una idea, un poco en relación a lo que han comentado anteriormente, sobre el usuario. Mi nombre es Alejandro Puerto, yo soy el registrador de la propiedad intelectual de Madrid, registro público, que depende indirectamente del Ministerio de Cultura y directamente de la Comunidad de Madrid. Y la visión que yo tengo es que al usuario se le está dando un mensaje contradictorio por parte de las industrias digitales, por un lado, donde se le está exigiendo que respete una normativa, se está exigiendo también al gobierno esas medidas de enforcement que hemos hablado, ¿no? Y que parece que en esa idea va el anteproyecto de ley de propiedad intelectual, pero eso es en el ámbito de propiedad intelectual. Sin embargo, en el ámbito de la protección de datos, esa misma industria o esas plataformas se le está diciendo que no hace falta que el gobierno actúe, que no regule, sino que ahí todo tiene que ser autorregulación y que, por tanto, bueno, que ellos mismos y el ciudadano tienen su conocimiento efectivo y necesario para bueno, llevar a cabo las actuaciones sin necesidad de actuación. Bien, eso por un lado. Por tanto, la idea que saco un poco en el aire, digo, estamos usando al usuario, haga la repetición según nos interesa, y eso en que se traduce en que el usuario no lo entiende. Y a eso hay que añadir otra segunda reflexión. Los ciudadanos no tienen ni idea de propiedad intelectual, y sin embargo están continuamente usando la propiedad intelectual. Cada vez que suben una fotografía a una plataforma web, cada vez que realizan cualquier actuación con el teléfono móvil, están concediendo licencias, derechos no exclusivos, y no son conscientes. En la gestión diaria del registro de la propiedad intelectual, que son 12.000 expedientes al año, ni siquiera arquitectos, ingenieros, hoy que estamos en esta universidad, ingenieros informáticos, tienen una formación mínima de lo que es la propiedad intelectual y es su trabajo. ¿Cómo es posible que las universidades hoy en día, en Bellas Artes, Arquitectura, Ingenierías, no tengan una mínima asignatura o formación de lo que es su trabajo? ¿Cómo le vamos a explicar a ese ciudadano que detrás tiene, que está incumpliendo la normativa, cuando lo único que se le dice que es ilegal, que eres un pirata, pero no se le dice que hay detrás, no se le habla de toda esa inversión que hay detrás? No estamos criminalizando y no estamos yendo un poco al fondo del asunto. Yo no digo que a un chaval de primaria tengas que empezar a contarle los derechos morales, los derechos patrimoniales y cómo tienes que hacer una transmisión correctamente. Pero el porcentaje de transmisiones que pasan por el registro de la propiedad intelectual de Madrid defectuosas
son enormes. Y la formación, la gente cuando te va a preguntar allí, que le preguntas una obra, una literaria con ilustraciones, le preguntas, ¿las fotos son suyas? Y dice, sí, son mías, las he sacado de mi ordenador. Te dicen eso, no saben distinguir lo que es la propiedad intelectual del soporte que las contiene, ¿no? Y eso es el día a día. Igual con obras derivadas, que te las sacan de personajes famosos, fotografías, dibujos, etcétera. ¿Cómo le vamos a hacer explicar a esas personas que no tienen ni idea de propiedad intelectual que cuando ellos hacen una reutilización de un material están vulnerando derechos? ¿No habría que hacer también algo en relación al usuario en la formación y explicación? Simplemente eso. Muchas gracias. Estupendo. ¿No quieres? La señora. Buenos días. Yo quería, Borja, en el Día de Internet, recuerda que hubo un litigio entre Antón Reixac y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, porque Rodríguez Ibarra se puso que todo gratis, que Internet es libre, y el otro, al contrario, decía que ellos querían vivir, lógicamente, de sus propiedades. Entonces se ha creado una dicotomía ahí. Entonces me gustaría que aclarara un poco, aunque ya hablaste de una forma equilibrada en ese sentido, aclararlo más, está que hay mucho público que piensa que todo gratis, que Internet es libre, y otros que demasiado regulado el tema de propiedad intelectual y que se las copias y todo eso. Terminamos, Gracias. luego le contestamos. Antonio Fernández. Yo le tengo que hacer una pregunta a Borja, como siempre. Bueno, Yo me pregunto si el modelo fuera tan idílico. No es que lo hayas escrito como idílico, pero en gran medida yo lo he interpretado así. ¿Cómo es que Netflix ha aplazado, cancelado su entrada en el mercado español, teniendo una cuota de mercado del 20% en Estados Unidos, siendo un país como el nuestro, ya absolutamente digitalizado, a la cabeza de la Unión Europea en el ámbito del uso de los contenidos digitales? ¿Por qué han aplazado? Realmente porque hay algo que no está funcionando. Bueno, ya estás contestando tú y no te contesto yo. No me contestes. Y luego, yo creo que el marco regulador es el que es. Y por supuesto, hay un esfuerzo del legislador en ir adaptando la regulación a la realidad social, tecnológica. Pero yo creo que tenemos que superar también este debate famoso de la copia privada, que efectivamente coincido con Miguel, que en algunas maneras ya es un poco superado, para empezar a hablar de perjuicio digital, impacto digital o lo que le queremos llamar. Porque si hay realidad es de que la economía digital ha generado unos montantes de negocio que se están desplazando en función de las distintas posiciones en la cadena de valor, y que realmente se está de alguna manera potenciando económicamente el papel de algunos que tienen un papel más como depredadores más que como miembros de la cadena de valor. Es un poco poner el debate encima de la mesa. ¿Hay otra más? Quería comentar un par de cosas sobre el tema de la adaptación de la ley, digamos, a los nuevos modelos de negocio, ¿no? Y la nueva situación. Y yo personalmente pienso que la ley no hace ningún esfuerzo por adaptarse a esos modelos de negocio. Y pongo dos ejemplos, ¿no? En primer lugar, uno, por ejemplo, es el tema de la gestión obligatoria, o sea, la gestión colectiva obligatoria de muchos derechos. Hoy día hay muchos artistas en el ámbito musical, en el ámbito de la fotografía, del cine, etcétera, que no comulgan, digamos, con la manera actual de explotar su obra, ¿no? Y sin embargo están obligados a aceptar la gestión colectiva, cuando muchas veces no quieren. Entonces eso se ve, por ejemplo, en el tema de la EGAE, ¿no? Cuando un autor quiere ceder los derechos para que se haga un concierto benéfico, por ejemplo, ¿no? La solución que nos dice la EGAE es decir, no, yo estoy obligado a gestionar colectivamente esos derechos, y luego lo único es que el dinero de lo que yo cobro se lo devuelvo o se lo doy a la ONG o a quien sea, descontando una comisión de gestión, ¿no? Entonces creo que la ley podría abrir la posibilidad de permitir que el autor decida cómo se quieren gestionar esos derechos de gestión y darle la oportunidad. Eso hoy día no se permite.
Entiendo que la ley lo que quiere es proteger al autor. O sea, es decir, el pobre autor entiende de pintura o entiende de hacer fotografía, pero como no entiende ni de economía ni de leyes, pues yo por ley le impongo que por narices tiene que aceptar esa solución. Entonces creo que la ley debería modificarse para abrir las puertas y darle al autor mayor autonomía a la hora de gestionar su obra. Y luego hay otras cosas que se está planteando ahora con la reforma nueva del Código Penal, y he venido un poquito tarde, no sé si he hablado antes, que está en el guión que habíamos preparado, que era lo de las medidas eficaces de protección, ¿no? Que bueno, que eso, vinculado con la copia privada, tiene muchas contradicciones, ¿no? Porque si por un lado me están reconociendo la copia privada, pero por otro lado se está reconociendo a la industria la posibilidad de poner medidas que impidan esa copia privada, ahí hay una contradicción insalvable. Pero bueno, pero no voy a eso. Lo que voy es, sobre todo, es al tema de que las medidas de protección se están utilizando para proteger cosas que no son propiedad intelectual. Pensemos, por ejemplo, en el tema de las consolas. Se está utilizando la medida para proteger los videojuegos para impedir que la consola tenga unos usos distintos a los previstos por el fabricante. Con lo cual se está impidiendo el derecho fundamental a la creación científica y artística, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de lo que serían, por ejemplo, las consolas, las Nintendo DS, que hay universidades que tienen asignaturas de cómo programar para la consola DS. Y esa, la única manera de conseguir correr en una consola, ejecutar un programa que no sea un videojuego oficial, es saltándose las medidas de protección. Con lo cual, las medidas de protección no están aquí para proteger al videojuego, a la obra, sino que está para proteger a la consola de unos usos que el usuario no, que el usuario quiere y que la industria no. Con lo cual, entiendo que hay, como eso, son dos ejemplos que ponen de manifiesto cómo la ley no se adapta a los nuevos modelos de negocio en el entorno digital y a las inquietudes de los usuarios de esa tecnología. Estupendo. Vamos a hacer una conversación rápida porque queda menos de media hora ya. Y todavía hay 3 bloques. Es decir, al final os voy a dar la batería de las 3 preguntas y ya el tiempo lo utilicéis como queráis en esa media hora. Porque además me han dicho que tengo que cerrar a las 2:15 porque tenemos que irnos a comer. Si no, nos quedamos sin comer, con lo cual eso es sagrado. Por alusiones y la contestación a todas las intervenciones que ha habido. Bueno, cuando quieras. Como de gestión colectiva vamos a hablar luego, en el otro bloque. Sí. Lo dejo, lo aparco. A ver, me he ido apuntando algunas cosas y se me olvida. Primero empiezo por Antonio, que me ha hecho una pregunta muy directa, porque yo creía lo mismo que él, que Netflix que estaba a punto de desembarcar en España y también en algún otro país europeo, y en el último momento no lo hizo, ¿no? Tú ya te has contestado y dicho que no irá tan bien la cosa, y yo creía que era por eso, por el índice de piratería y tal, y no fue por eso. Fue porque justo cuando estaba a punto de desembarcar en España, los contratos que tenía de cesión de derechos o de explotación de derechos no se los renovaron. Y entonces tuvieron un problema en Estados Unidos. Esto ha sido muy... Bueno, entonces, que incluso además se lo preguntaron, le dijeron, ¿es por el elevado índice de piratería que hay en España? Y dice, no, si al revés, ese es un motivo por venir aquí, porque la gente ya está acostumbrada a descargar. En cuanto le ofrezca yo una oferta atractiva y legal, si ya los tengo educados. Americanos candorosos. O sea que, bueno, con toda la ingenuidad que quieras, pero no fue ese el motivo. Y yo me tomé la molestia porque pensé lo mismo, que era por eso, pero claro, dicen, se lo hubieran pensado antes de anunciar que desembarcaran en España, para luego enterarse del índice de piratería que había en España, de la mal llamada piratería. Porque ahora vamos a otro tema, que es lo que ha planteado Miguel, y yo creo que está todo. Yo ya estoy harto de que nos llamen piratas a todos. La piratería es la industria pirata, es decir, los que hacen lo mismo que hace la industria legal, pero sin pagar los impuestos, los derechos, etcétera. Eso y con ánimo de lucro. Y esos son los que están en el Código Penal. Y esos son los piratas. Todo lo demás, yo no digo que sea legal y que puede ser un ilícito civil o incluso un ilícito administrativo, pero lo que no son es piratas. Y luego además, para mí, pero esto ya opino como Borja Suara, y no, gracias a Dios yo no estoy en la regulación ni en los ministerios, o sea que me siento más libre de opinar. Para mí, lo que habrá que hacer, en vez de prohibirlo, es regularizarlo. Porque como no se puede impedir, igual que no se puede impedir que la gente hiciera copias en su casa, ahora no se puede impedir que la gente intercambie archivos. Lo que habrá que hacer es regularizarlo.
como cuando se regulariza los sin papeles, pues ahora todos estamos sin papeles en Internet, y lo que habrá que crear es modelos de negocio para eso que no se puede evitar, queden algunos céntimos con modelos de negocio para los legítimos titulares. Pero es que pasaremos, cuando alguien sea capaz de poner el cascabel al gato, en vez de está fatal que copiéis y tal, a copiad malditos, porque por cada copia que hagáis me queda a mí algo. O sea que es una cuestión de modelo de negocio y de modelo de gestión. Cuando alguien le ponga el cascabel al gato, los mismos que nos dicen que está fatal eso de copiar y compartir e intercambiar, nos dirán que lo hagamos cuanto más mejor. Luego, el problema no está en la copia, el problema está en el modelo de negocio, en la ausencia de modelos de negocio. Y ya estoy harto de que a mí me digan pirata, porque además decirme pirata, que eso es un tipo penal, pues es acusarte falsamente de un delito que es un delito de calumnia. A ver si alguien se anima a poner una querella por calumnias cuando te imputen falsamente la comisión de un delito, porque tú no lo haces con ánimo de lucro, no eres un delincuente. Será un ilícito, como mucho, civil o administrativo, pero no está en el Código Penal. Además, tú lo estás haciendo desde una fuente legal. O sea, tú estás haciendo... Uy, si te metes por ahí... Ahí entramos en que si el que lo ha subido tenía los derechos para la puesta a disposición. Claro. Pero yo lo que te digo es que... No puedes llamar a eso piratería. En todo caso, fija, todo el mundo habla de las descargas y el problema no es bajárselo, el problema es subirlo. O sea, si la gente, hasta el hoy de la Iglesia decía, si la gente se lo baja porque está ahí, el día que deje de estar ahí, pues no se lo bajarán. El problema es quién lo sube. Y si hubiera que perseguir a alguien, habría que perseguir al que lo sube, no al que lo baja. Porque el que lo baja, entramos en ¿es legal o no es legal? Pues ¿y él qué sabe? Yo cuando bajo algo sé si el que lo ha puesto ahí tenía los derechos o no. Puedo presumirlo, pero entonces ya te vas a un sistema de presunciones que tienes que demostrar en un juicio si tenías elementos de juicio para intuir. Hombre, Serie Junkies no tiene un nombre así como muy... pero bueno, pero digo que ya entras en cuestiones de prueba, ¿no? Que sabemos los abogados, pues para intentar convencer al juez de que no, yo que soy un ingenuo, entré en esto porque me lo dijo un amigo y creía que era todo tal. Bueno, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando veis una película de Antena 3 en casa el sábado por la tarde, que ponen un programa doble de asesinato siempre, buenísimo para echar la siesta, decís, presumís que lo estáis viendo gratis, ¿verdad? Con publicidad y tal, presumís que Antena 3 ha pagado los derechos para emitirlo. Y si un día os vais porque tenéis una comida y queréis grabar la TV Movie del sábado y la habéis grabado para verla y luego os enteráis que Antena 3 no había pagado los derechos, he cometido un acto terrible de piratería porque no había pagado los derechos Antena 3, entonces yo no tenía el derecho de copia privada porque la fuente no era legal. Es absurdo. O sea, no puedes decir que tu legalidad, la legalidad de tu conducta dependa de la legalidad de otra persona que ni conoces y no sabes si él te contaba con los derechos o no. Puedes presumirlo. Y tampoco voy a ser tan ingenuo de decir, esto tiene toda la pinta de... pero nos metemos en un sistema de presunciones que tienes que ir a juicio, tienes que probarlas y es un lío para ambas partes. O sea, que no debe ser eso. Yo creo que el sistema va por otro lado. En cuanto a... el tema, ya he contestado a Miguel Antonio, del equilibrio, ¿no? El equilibrio entre los usuarios y los autores. Yo, bueno, lo del otro día del Senado, que fue un éxito de programación de la AWI, porque la verdad que fue una gran audiencia el debate, y eso que yo intentaba ser conciliador, pero vamos, entre Rodríguez Ibarra y Antón Reixa, pues hubo sus más y sus menos. Lo divertido es que casi no se notó, pero mientras Rodríguez Ibarra decía que él, que había escrito un libro, que estaría encantado que le copiaran 50.000 veces en internet y tal, yo tenía al lado al editor y dice, yo soy el editor y no estoy de acuerdo. O sea que ni su propio editor estaba de acuerdo, ¿no? Pero al final dices, ¿cuál es el equilibrio? ¿Por qué? Y también estoy de acuerdo contigo, ¿por qué los usuarios tenemos que saber de propiedad intelectual como los abogados cuando ni los abogados sabemos de propiedad intelectual? Estamos aprendiendo y esto cambia mucho. Tú cuando te pones a ver la televisión o cuando oyes la radio, ¿sabes de propiedad intelectual? Tienes que saber si eso que se emite cuenta con los derechos, tal, ¿no? Tiene que ser, igual que la tecnología, tiene que ser transparente. Que la industria, con los operadores, con todos los actores, los over the tops también de Internet, se pongan de acuerdo, hagan un sistema transparente y los usuarios que accedemos, pues si está ahí, será porque se puede coger. Pero que se encarguen los que están en las tripas de Internet. Tú cada vez que oyes la radio o la televisión, pues no te planteas problemas de propiedad intelectual. Pues está ahí a ver qué echan. Pues a ver qué echan. Y cuando entras en Internet, pues lo que ves es que si está ahí, la mayoría de la gente cree, de buena fe, que si está Internet es que se puede usar.
pues habrá que, entre los que están en la cadena de valor, llegar a acuerdos estratégicos para que cada uno reciba los retornos que tenga que recibir y luego cuando se lo ofrezcan al usuario ya estaba incluido en la tarifa plana. Lo que hasta ahora solo hay tarifas planas de acceso a Internet. Pues podría haber, por ejemplo, una tarifa plana de acceso a Internet donde ya incluye, como vas a una fiesta, la barra libre. ¿Y cómo se hace? Pues calculando qué precio tienes que poner para los que consumen muchísimo y los que no consumen apenas. Pero en cualquier caso, y vuelvo a mi tema del comienzo, que cuando la gente se queja, no, el canon indiscriminado y tal, dice, solo hay una forma de que el canon o cualquier pago no sea indiscriminado, que es la identificación de los usos que se hacen. No, eso no, porque entonces eso va contra mi privacidad. O sea que tú no quieres el canon indiscriminado, pero tampoco quieres la identificación. Tú lo que no quieres es pagar. Entonces, seamos claros también, algún sistema de identificación, no de los usuarios, de los usos que se hacen, tiene que haber. Y además, digo, no, porque eso atenta contra mi privacidad. También atenta contra tu privacidad la factura de Telefónica que te mandan todos los meses a casa, que saben a qué número has llamado, cuánto tiempo has si has llamado a un teléfono que no deberías haber llamado. Todo eso lo sabe, pero es secreto profesional de la operadora que no puede desvelar. Una cosa es que sea o en el hotel se ha visto una película que no debías haber visto, ¿no? O que no quieres que sepan que has visto. Bueno, eso lo sabe, el operador lo sabe. Otra cosa es que no lo puede contar, pero lo sabe. Antonio, un poquito, Bueno, yo un par de matices cuando desde el regulador se dice que no se pueden poner puertas al campo, que hay actividades que no se pueden evitar. Eso nos llevaría a tirar a la basura el Código Penal, porque es que cada día se vulnera el Código Penal cientos de veces, se vulneran las leyes administrativas, se vulnera el Código Civil. O sea, lo que tiene que hacer el regulador es tratar de convertir las conductas ilícitas en residuales y crear medidas. Bueno, es otra alternativa. Bueno, perfecto, pero las que están declaradas como ilícitas a día de hoy, y no nos engañemos, este es un mito que se ha creado en este país. El P2P, el intercambio de contenidos protegidos por propiedad intelectual sin autorización, es ilegal en España. O sea, no es un delito, pero es ilegal. Hay una sentencia divertidísima del Supremo de hace 2 días, que es un novio peleándose con su novia, coge a su perra y la tira por la ventana diciendo, ahí va tu puta perra. Y la perra la mata. No, es divertidísima porque, claro, le denuncian por animal a él. Y dice el Tribunal Supremo que eso no es un delito, que es una infracción administrativa. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿está bien hacer eso? Probablemente no. ¿Merece alguna sanción, alguna repulsa? Todas. Pues el P2P es algo parecido, o sea, no es un delito, efectivamente, pero que algo no sea delito no significa que sea legal. O sea, que no sea delito tirar un perro por la ventana no significa que digamos que está bien y que se pueda hacer y que nos amparemos en la copia privada para hacerlo. Y las normas, evidentemente, están para tratar de garantizar que esto no se haga. Entonces, el P2P en España es ilícito. Acuerdos con operadores, decía Borja, totalmente de acuerdo. O sea, convirtamos en rentable lo que ahora mismo no lo es. ¿Cuál es el problema que ha habido en España? Dice que para lograr un acuerdo tiene que haber incentivos para que las dos partes se pongan de acuerdo. Cuando una parte tiene una situación en la que lo gana todo y no pierde nada, pues no tiene ningún incentivo a llegar a un acuerdo, porque ahora mismo lo está consiguiendo todo, efectivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Plantear que haya responsabilidades. Busquen ustedes acuerdos, y si no llegan a acuerdos, como han hecho en Francia o en Reino Unido, dice, ya les pondré yo de acuerdo y les empujaré a llegar a ese acuerdo, porque tiene que ser una solución de win-win, no en la que solo uno gana. Hasta ahora, lamentablemente, no ha habido ningún incentivo para que las dos partes se pongan de acuerdo. Ojalá pudiéramos regularizar ese tráfico y monetizar, que es la palabra clave, ese tipo de contenidos, pero a día de hoy todavía no funciona. Y yo insisto, o sea, el papel del regulador, y no digo que sea fácil, es convertir las conductas ilegales y llevarlas a la marginalidad. O sea, que no sea el estándar habitual. O sea, que Series Yonkis no sea la primera página o la segunda página que Google te ofrece cuando buscas una canción de Alejandro Sanz o una película de Torrente, que es la segunda o la tercera opción. Probablemente debería ser la 25 o ni siquiera aparecer en la búsqueda. Es lo que buscamos, o sea, que ese tipo de conductas sean marginales. ¿Se puede acabar con el tráfico de drogas? No. ¿Se puede conseguir llevarlo a barrios marginales en los que cada uno sabe dónde se juega? Sí. Con eso se puede vivir. Si la droga está delante del colegio, mal. Si la droga está en las Barranquillas, bueno, pues con eso se puede vivir. Es el modelo que tenemos. O sea, el Estado lo que busca es minimizar las conductas. ¿Se puede impedir que la gente circule a 200 por una autopista? No. Tratamos de desincentivar que la gente lo haga, de sacarlo de las conductas ordinarias. Pues eso es lo que hay que hacer con todo tipo, con todos los ilícitos, tratar de llevarlos al extremo, arrinconarlo, a que no sea la práctica habitual, a que un chaval de 15 años no diga, yo es que me lo bajo todo gratis porque no quiero pagarlo. ¿Perdóname? Sí, Miguel, y los negros no tenían alma hasta el siglo XIX, según la Iglesia Católica, y las mujeres no podían votar hasta los 70. Ya, no, pero lo que es ilícito ahora lo es. O
O sea, entonces tienes... Si lo digo, que estoy completamente de acuerdo, que avancemos en ese tema, pero que a día de hoy no mezclemos. O sea, hoy es ilícito. ¿Que queremos buscar un sistema para regularizarlo y rentabilizarlo? Fantástico, trabajemos. Pero a día de hoy no digamos que está en trance de regularización, porque no lo está. Es ilícito, simplemente. Trabajemos en un modelo. Pues aquí hay reguladores o hay gente que está en la regulación, avancemos por ahí, pero no mezclemos un devenir futuro con la realidad. Y a día de hoy la realidad es la que es, lamentablemente o afortunadamente. Gracias, Antonio. Vamos... José Luis. No. 2 minutos y pasamos al otro bloque. No. Si no pasamos del continúa. Es que no quiero comentar nada de... O sea, no... A ver, yo tengo una opinión como cualquier ciudadano, ¿no? Y tampoco quiero entrar a valorar esto. O sea, no... Por a quien represento y cómo represento no puedo entrar a valorar aquello que no es de mi ámbito, ¿no? Profesional. Entonces, pero sí que tengo una opinión y coincido un poco con lo que está comentando Miguel, ¿no? Pero esto a nivel meramente personal. Estupendo. Vamos a ir rápidamente. La verdad es que el grupo nos había puesto muchos deberes de preguntas y no vamos a cubrir todo. Es decir, pasábamos al tema de copia privada y la pregunta que hacíamos a la sala era qué supone la reducción del ámbito de la copia privada contemplada en el anteproyecto de reforma de ley para el desarrollo de los servicios online relacionados con los contenidos digitales. Voy muy rápido con todo. En este caso también que teniendo en cuenta el último informe de Antonio Vitorino en el seno de la Unión Europea y las últimas declaraciones del Gobierno, ¿qué papel juega el límite de la copia privada en el entorno online? Pasando al rol de los prestadores de servicios, ¿qué riesgos puede tener imponer el ordenar a los prestadores de servicio de Internet, operadoras, empresas proveedores de publicidad, etcétera, la suspensión de sus servicios en relación con los prestadores que localizan la localización de las obras o que vulneran directamente los derechos de propiedad intelectual? Y por último, además le voy a dar la palabra a Cristina, con lo cual empezaremos a debatir ese tema porque quedan 20 minutos escasos. En relación a entidades de gestión de derechos, ¿es posible evolucionar hacia un modelo más favorable de competencia? ¿El concepto de derecho de propiedad intelectual genera un mercado monopolístico? ¿Cuáles son los fundamentos económicos de las regulaciones ante en este mercado? ¿Qué paralelismo guarda con las regulaciones ante de otros mercados? Etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de entidad de gestión y luego los demás, si queréis, a las dos, porque son temas muy importantes, pero no nos da tiempo, como todos los años. Es muy poco tiempo para el debate que concibe tanto la reforma de la ley de propiedad intelectual como el propio desarrollo de los contenidos digitales en Internet. Cuando quieras. Pues nada, gracias. Igual que he dicho antes, y yo creo que al hilo de la pregunta que ha habido antes de aquí los participantes en el foro, yo creo que en España, más que el problema de los derechos de propiedad intelectual en sí, el problema que tenemos es la estructura de mercado. Tenemos una estructura de mercado monopolística donde la ley obliga a los autores, creadores, tener que contratar obligatoriamente con una entidad de gestión para poder poner su obra, para poderla poner en el mercado. Desafortunadamente las entidades de gestión decidieron especializarse en cada uno de los derechos y entonces está obligado a contratar con una persona. O sea, yo si voy a comprar leche al supermercado puedo comprarlo en muchos supermercados según la calidad o el precio. Yo, si tengo una obra, estoy obligado a contratar con una determinada entidad de gestión. Además, no puedo decidir gestionar los derechos por mí mismo porque me obliga a la ley a tener que pasar por esa entidad de gestión. Estoy obligada a entenderme con la entidad de gestión de tal manera que yo tengo que llegar a un acuerdo. Lo que suele ocurrir, la realidad es que la entidad de gestión me da una tarifa que no sé de dónde sale, porque a día de hoy, digamos, la transparencia es bastante reducida. Tengo que estar obligado a aceptar la tarifa de la entidad de gestión y entonces, claro, pues me encuentro atado de pies y manos. Esto por el lado de los creadores, pero por el lado de los usuarios pasa exactamente lo mismo. Televisión Española o Antena 3 quiere poner por la tarde una película, está obligada a pagar unos derechos por poner esa película y está atada de pies y manos para poder negociar con la entidad de gestión el pago por esos derechos. Entonces, bueno, yo creo que la situación es complicada. Ha sido, pues yo creo que también por el transcurso del tiempo, porque posiblemente no fuera digamos, el objetivo del regulador en su momento, y yo creo que la nueva ley que se está diseñando desde el Gobierno en estos momentos, pues quiere suponer un paso adelante en el sentido de dar mayor transparencia a la actividad de las entidades de gestión, tanto para los creadores como para los usuarios, y por otro lado, pues un sistema de establecimiento de tarifas que sea transparente y quizás no en el ámbito de la gestión colectiva voluntaria, pero sí en el ámbito de la gestión colectiva obligatoria. El paso adelante que ha supuesto es que se establece en la propia ley que el principio es
que ambas partes lleguen a un acuerdo. O sea, lo principal es pacto. Y si no hay un pacto, que se pueda ir a un organismo independiente que ponga, que llegue, o sea, que establezca esas tarifas de tal manera que la situación se pueda solucionar y se llegue, tal y como hemos dicho, a una situación de win-win, porque en la situación en la que tenemos hoy en día, cualquier persona que quiera negociar con el monopolista siempre pierde, porque el monopolista siempre tiene ese poder de mercado que efectivamente tiene los incentivos a ejercer. Entonces, bueno, pues yo creo que en este sentido sí que se ha estado trabajando muchísimo en poder conseguir por lo menos dar un pequeño paso adelante. Soy consciente de que queda muchísimo por hacer, pero también el paso adelante que se ha dado, pues yo creo que es fundamental, y que sobre todo que se pueda permitir que Netflix pueda venir a España, que se puedan abrir nuevos modelos de negocio y que haya, o sea, que la gente no deje de venir a España porque hay una barrera de entrada brutal que no permita el desarrollo de modelos de negocio. Es también preciso tener en cuenta que dentro de la balanza de pagos de servicios, las de industrias culturales, desde hace muchísimos años es negativa. Preguntémonos por qué. Entonces, bueno, yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. A ver, si queréis. Bueno, a ver, que son dos bloques y no sé por cuál empezar. Copia privada y entidades de gestión. Los prestadores, lo que quieras. Voy a empezar por el de entidades de gestión porque, a ver, estoy muy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho Cristina y hay otras que, sin embargo, esto es un poco distinto. Porque las aproximaciones que siempre se ha hecho desde Economía, desde la Comisión Nacional de la Competencia, intentan tratar este mercado como otros mercados y no es exactamente lo mismo, y ahora diré por qué. Y voy a romper en algunas cosas una lanza a favor de las entidades de gestión, porque no es cierto que se aplique las teorías del monopolio igual que en otros mercados. Y ahora voy a argumentar lo que digo. Primero, estoy completamente de acuerdo, y no yo, la OMPI, en una cosa que parece revolucionaria, pero que se dijo en el año 86, y es que en aquellos entornos donde sea posible la gestión individual, siempre hay que preferir la gestión individual a la gestión colectiva. Y eso lo dijo la OMPI en el 86 en un librito verde sobre la gestión de la propiedad intelectual. ¿Qué ocurre? Que en el entorno físico no era posible o era extremadamente oneroso que cada uno de los autores fuera por las discotecas a ver si habían tocado su música o fueran los autores literarios a las copisterías a ver si habían fotocopiado su libro. Y entonces era necesario crear entidades de gestión colectiva para aquellos derechos, la gestión de aquellos derechos que era o imposible o extremadamente onerosa, era posible pero podía costar más la gestión que lo que se sacaba el gestionarlos. Bueno, pues para eso se crearon, eran para algunos un mal necesario, pues para otros simplemente unas entidades necesarias. Pero de ahí a que hemos dado el paso al entorno digital y que justamente, porque decía antes, la posibilidad de la trazabilidad, de la identificación y tal, uno decida por sí mismo gestionar su obra, si es posible, ¿por qué va a ser obligatoria la gestión colectiva? Y contestando lo que decía Javier, si se abre un resquicio, lo sé de buena tinta, en el nuevo proyecto para la gestión individual. Porque es posible en el entorno digital. Y entonces será una opción que uno decida, pues lo voy a gestionar por mí, se lo voy a dar a un despacho de abogados para que me lo gestione, que tenga una empresa amiga que haga la identificación y tal de los usos o no sé qué, o pues mira, yo lo que me quiero dedicar es a crear y se lo doy a la entidad de gestión de siempre, pero de forma voluntaria, para que lo gestione colectivamente, porque además, hombre, la gestión colectiva tiene una ventaja, que por economía de escalas se supone que lo que te va a cobrar por la gestión es menos que si tú contratas un abogado para ti y una empresa informática para ti para que haga el seguimiento. Eso lo puede hacer Alejandro Sanz o, por ejemplo, la Fundación Gala Dalí o la Fundación Picasso se hacen la propia gestión de sus derechos, ¿no? Entonces, pero digo que esto sí que es un principio que en el entorno digital se va a liberalizar, como se ha producido la liberalización de todo en el entorno digital, de las propias telecomunicaciones, del juego electrónico, de la propiedad intelectual, todo eso se va a liberalizar. Y entonces las entidades que lo han entendido se están preparando para ser una entidad que presta servicios y de forma competitiva. Ahora, lo de los monopolios, y te lo dice una persona que autorizó Dama, que rompió el monopolio y que se opusieron en su momento SGAE a que se creara Dama, pero cuando estaba yo en el Ministerio de Cultura dije, nosotros no nos podemos negar a que si hay un grupo de autores que están descontentos con SGAE y quieren crear una entidad de gestión, no hay en la ley
ningún monopolio de derecho, con lo cual no puedes crear tú, simplemente porque se han dividido el mercado, un monopolio de hecho. Y con lo cual hay en una categoría de derechos, que son los derechos de autor audiovisuales, que hay dos entidades de gestión. Está por un lado la SGAE y por otro lado los que se fueron de SGAE a Dama. Pongo entre paréntesis alguna ministra también, que estaba en SGAE y se fue a Dama, pero luego volvió a la SGAE. Bueno, con lo cual es un tema que yo creo que tenemos que tener muy claro, que con tanta gestión colectiva tenemos que tener claro que el concepto, los derechos no son colectivos, los derechos son individuales. No hay nada más individual que la creación. Y por tanto, sí existe un monopolio, el del autor. Que yo digo, yo por mi libro quiero cobrar 1 millón de euros si alguien quiere leerlo. No, me parece fatal, porque tal, pues tiene que negociar, no me da la gana. Es mi libro y yo le pongo el precio que quiero. Pues no le va a comprar nadie, pues es mi problema. Claro que existe un monopolio, el monopolio del autor. Y si tú tienes y le das un mandato, me da lo mismo a la entidad de gestión colectiva o a tu abogado, que yo solo quiero vender mi libro por 1 millón, me parece injusto porque usted tiene un monopolio sobre... Pues sí, lo tengo, porque soy el autor de la criatura. O sea que no se puede aproximar uno a la creación con lo mismo que cuando hay un mismo producto, una botella de agua de una marca, otra botella de agua de otra marca, y donde hay una competencia y tú compres la que quieras. Porque es exclusivo, es único, el producto es único. Es el mío, y si alguien quiere el mío, no quiere otro porque no es sustituible. Con lo cual existe un monopolio, el del autor, la autoría, con lo cual no encaja perfectamente. Pero estoy completamente de acuerdo en que una vez que metemos la gestión colectiva por medio, entonces dices, bueno, tiene incluso en contra del propio autor, la posibilidad de fijar unilateralmente las tarifas y muchas veces sin un estudio del mercado por medio. Y entonces es cuando empiezan efectivamente las posiciones de abuso de posición de dominio y esas cosas. Pero es porque hemos metido en medio la gestión colectiva. Ahora te digo yo, ya hemos autorizado la gestión individual. Yo me pongo en Internet y yo pongo en mi página web que el que quiera ver un escrito me tiene que pagar 2.000. Ya, no puede. Quiero negociar con usted, no me da la gana. Es mío, yo pongo el precio. Pues tendré derecho a poner el precio que quiera. Otra cosa es que no me hagan ni caso. Dice, este tío con las tonterías que escribe, pues nada, pasarán de mí. Pero digo que en eso sí que existe un monopolio, que es el de la autoría, ¿no? Y por último, en el tema de la copia privada. Esto no lo tuiteéis porque sacado de contexto va a sonar fatal. La copia privada no existe. Queridos niños, pero no existe ni la copia privada, ni existe la copia colectiva, ni existe la copia pirata. La copia es la copia. Y puedes hacer un uso privado, un uso colectivo o un uso colectivo lucrativo, que es la pirata. La copia privada no existe. Es más, el problema no está en la copia, está en qué llamamos privacidad y sobre todo qué es esto de la privacidad en Internet. Porque antes la copia privada o el uso privado de una copia era cuando hacíamos una copia decíamos un uso privado para dárselo, como decía antes, a nuestra novia o a nuestro amigo íntimo. Y era tan privado que eran 2. Ahora, eso de tener 5.000 amigos en Facebook y darle una copia, eso es un uso privado. Entonces, ¿qué es la privacidad? Pues la privacidad en Internet ya no es lo que era. Entonces, eso lo sabemos. Luego, lo que tenemos que preguntarnos no es, la copia privada en Internet, no, es ¿qué es la privacidad en Internet? ¿Existe la privacidad en Internet? Pues sí, pero para otras cosas no. Yo soy partidario de replantear el concepto de privacidad de la ley del 82, de protección civil del derecho a honor, la intimidad y la propia imagen. Porque es que estamos con una ley del 82 en el ámbito civil, que no existía, ni en la microinformática, y no menos Internet. Entonces, lo que tendremos que preguntarnos no es qué es la copia privada, qué es la privacidad, qué es el entorno privado en Internet. Porque, desde luego, no era el mismo que cuando se reguló por primera vez la copia privada, que era tu novia y tu amigo íntimo. No es el mismo. Luego tendrá que cambiarse. Y, desde luego, lo que sí estoy de acuerdo es que es curioso. Estamos obsesionados con la copia privada y estamos obsesionados con la piratería. Pero lo que hace todo el mundo el 99% de las veces en Internet, que es la copia colectiva, nadie habla de ella. Que es lo que hay que regularizar. Porque copia privada, estrictamente según la actual legislación, la hacemos en España 4 idiotas y me incluyo. Que es coger el original que has comprado en la tienda y hacerte una copia en un CD virgen porque el lector de mi coche me raya todos los CDs. Descargarse algo de Internet, eso no es copia privada. A no ser que hayas accedido legalmente a una copia de la industria mal llamado original, ¿no? Pero digo que eso es la copia colectiva porque es el intercambio entre particulares, que por ahora no es legal, y le tengo que dar la razón a Antonio, pero como es lo que hace el 99% de la gente,
hay quienes dicen, pues vamos a hacerlo criminal. Dice, hombre, pues 12 millones de gente en las cárceles españoles, tendríamos un problema en el sistema penitenciario. Entonces, como empiezas por el final y no puede ser, dice, ¿no será mejor a ver si buscamos un modelo de negocio para lo que hace todo el mundo, que es el intercambio de archivos? Y por otro lado, perseguimos a los que tienen ánimo de lucro y por otro lado, decimos, no es que restringamos la copia privada, digamos que es estrictamente el uso de una copia en el ámbito privado en Internet, lo cual tenemos que definir qué es el ámbito privado en Internet. Y lo que no sea ámbito privado, que es cuando no conoces el del P2P, ¿a quién se lo estás pasando? Ni de quién lo estás cogiendo, porque eso no es ámbito privado, nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Pues entonces será otra cosa, será el uso colectivo, que hombre, que tiene que ver mucho con la puesta a disposición y un acto de comunicación pública. Parece que tiene algo que ver. Entonces, no hay un tipo o dos tipos de copia. La gorda es la de en medio, que es el uso colectivo de la copia. Y eso no lo tratamos, que es lo más importante, y lo que hace el 99% de la gente. Sí, en copia privada coincido. O sea, la verdad es que en el ámbito de los productores de música siempre se ha planteado que lo que queremos son licencias, o sea, que es licenciar el producto o regularizar ese uso que se hace de él, no compensarlo con un canon indiscriminado y que además no atienda a quién se copia de verdad. El problema de la regulación que hace el gobierno de la copia privada ahora es que yo creo que sí que había una serie de gente que hacía copias privadas y el problema es que el cambio legislativo que hace el gobierno es convertir esas copias en ilegales directamente, o sea, que bueno, algo que era más o menos consolidado y que estaba compensado, ahora se convierte en ilegal simplemente para bajar una cuantía. Eso lleva efectivamente a 40 millones de españoles a cometer actos ilícitos que antes eran perfectamente legítimos. Entonces creo que es un disparate. A cambio, como el gobierno tampoco es idiota en esto, dice, hombre, es ilícito, pero como no puedo convertir en ilícito lo que hacen 40 millones de personas, lo que voy a hacer es no perseguirlo. Entonces, bueno, entonces se convierte en una especie como de deber moral, ¿no? Podemos ahí sacar a Francisco I diciendo, estamos diciendo casi que es pecado, ¿no? Dice, moralmente reprobable, es ilegal, pero no es perseguible, no voy a hacerlo y a cambio quitamos ese canon, ¿no? Y creo que realmente es una chapuza, no es un modelo ni pensado ni sensato. En cuanto a entidades de gestión, pues le agradezco a Borja las palabras porque conoce bien este sistema y creo que tiene razón. Contradigo a Cristina porque no son un monopolio absoluto, son un monopolio tremendamente regulado. O sea, las tarifas de las entidades de gestión están obligadas a negociarlas y no pueden imponerse. En caso de desacuerdo hay un órgano estupendo en el Ministerio de Cultura, que es la Comisión de Propiedad Intelectual, que puede arbitrar un precio sustitutorio y hay mecanismos para pagar un precio bajo consignación y acudir a los tribunales a que fije una cantidad sustitutoria. O sea, no es una imposición de decir esto es lo que hay y lo tomas o lo dejas. Es decir, bueno, pues puedes no tomarlo y demás. El ejemplo de Antena 3 con la película es poco afortunado, efectivamente, porque Antena 3 por la tarde puede poner Torrente, Qué bello es vivir o Titanic. Y cada una tiene un precio. Si el señor Titanic pide 1 millón de euros por ponerla en Antena 3, pues Antena 3 puede optar por pagar el 1 millón de euros o buscarse otra película más barata para ponerla. O sea, ahí no interviene una entidad de gestión para autorizar, es el productor directamente el que vende. Eso es gestión individual. El que autoriza poner una película en la tele es un productor individual. Sí, es el negocio que decía Borja. Yo tengo un libro, si lo quieres editar es 1 millón. Pues yo tengo una película, si la quieres pasar por televisión es lo que vale, porque soy un productor individual. Y luego démosle la vuelta al negocio y pensemos en los usuarios, que también hay que usarlos aquí, o en los operadores. El caso de Spotify, que todos decimos que es un modelo de éxito, que funciona bien. En el caso de Spotify, al menos en cuanto a productores discográficos, no hay una negociación colectiva, no es gestión colectiva, sino gestión individual. O sea, cada productor pone el precio que quiere para su repertorio. Yo tengo 100 discos, quiero que me pagues por cada descarga 0,01 céntimos o 0,02 céntimos. Los que habéis tratado con ellos sabéis que la gente de Spotify en España, en cualquier país, dicen ¿y no podríamos, en vez de tener que negociar con 450 productoras de música que hay en España, hacer un acuerdo global? Porque al final os voy a pagar a todos lo mismo, porque ellos sí que tienen una cierta posición de dominio en cuanto a su negocio y al final establecen dos precios. Establecen un precio para la compañía más grande del mundo, que es una cantidad, porque tiene mayor poder de negociación, uno un poco menor para las otras tres, que son grandes, y para el resto es una tarifa blanda. Es decir, mire, a ti te voy a pagar 0,001 porque no puedes permitirte no estar. Pero aún así tienen que hacer 450 negociaciones o 450 contratos. O sea, planteemos el caso de una radio, por ejemplo, que aunque es analógico y antiguo, como estamos diciendo, sigue estando ahí. Una radio, como 40 principales, para poder poner música, tendría que pedirle permiso a cada productor y a cada artista para poder emitir su disco o su canción. Eso hace inviable el negocio. ¿Qué prefieren? Acudir a una entidad de gestión que con una sola negociación, más o menos dura y con más o menos controles de las tarifas o no, eso es cómo funciona el sistema o no, le da autorización para utilizar todo el repertorio. O sea, la radio musical no podría existir sin una entidad de gestión porque hace inviable esa gestión. Entonces, hay usos en los que sí, y estoy completamente de acuerdo que la tendencia de la OMP y la de cualquiera es, oye, si yo puedo gestionar bien mi negocio, ¿por qué tengo que ir en un paquete con otros?
Pero hay otro tipo de negocios que son bien ingestionables para el titular de los derechos, bien para el usuario, que dice, o sea, yo no puedo tener que hablar con cada productora de España, con cada artista para pedirle permiso para poner su canción, porque básicamente colapsaría el sistema. Lo mismo la televisión. ¿Usted pone música? ¿Qué música va a poner? Pues no lo sé, la que vayamos poniendo en cada momento. Dice, bueno, pues firme usted una tarifa plana, efectivamente, que es lo que hacen las entidades de gestión, dar tarifas planas y permitir acceso global a los repertorios. Entonces, puede haber entidades que funcionen mal, puede haber cosas que están fuera de la regulación. Desde luego, lo que la ley tiene que hacer es hacer que esto funcione más. Y yo creo que lo básico que nos hace falta realmente en este país es un organismo arbitral que realmente resuelva los problemas de entidades de gestión y usuarios de forma ágil. O sea, un procedimiento como tienen en Francia, como tienen en Reino Unido, como tienen en Alemania, que puede tardar 6 meses, que desde luego no es la Comisión Nacional de Competencia, porque la Comisión Nacional de Competencia no fija precios, solo dice si son abusivos o no, pero no dice cuál es el precio razonable. Y lo que tiene que haber es un organismo arbitral al que estén obligados a someterse las dos partes, porque Borja lo conoce bien este tema también. Los usuarios tampoco se quieren someter al arbitraje. Antes de llegar a una solución arbitral a un problema, prefieren un buen pleito, que sabemos que en España duran entre 6 y 7 años para llegar a la solución. Con lo cual, mientras tanto, pues hay una zona gris de negociación en la que es más fácil entenderse. Si hubiera un organismo arbitral que sabes que en 3 meses tienes una tarifa fijada, la mitad de los problemas de este país se reducirían automáticamente. ¿Por qué? Esa comisión arbitral diría cuál es el precio justo para una cosa y el usuario habría que atenerse, y a partir del precio fijado no habría discusión. Cada canción a 0,002 céntimos por oyente y millón de habitantes disponible. Ese es el precio. Se acabó la discusión. A partir de ahí todos compiten en igualdad de condiciones, ni la entidad impone, ni se discrimina a nadie, y los usuarios saben a qué atenerse. Ese creo que es el modelo. Lamentablemente, y una vez más, la ley no va tampoco por ese modelo. Esa comisión arbitral yo creo que tiene graves dificultades para ponerse en marcha, no tiene medios como conocemos y no es obligatorio, sobre todo, ni para el usuario ni para la entidad de gestión someterse. Yo creo que esa es la clave, que debería ser. Oiga, si usted quiere, antes de pleitear, tiene que pasar por un arbitraje obligatorio, que fije una tarifa rápida y en 6 meses tenemos el conflicto resuelto y luego ya discutiremos los flecos. Maite Arcos, Muchas gracias. Yo estaba oyendo a Borja y me estaba haciendo gracia porque todos los sectores somos distintos cuando nos regulan, todos. Pero la regulación económica tiene unos principios que se aplican de manera general. Y la regulación de defensa de la competencia no trata de evitar los monopolios. Los monopolios o existen o no existen, pero lo que se trata de evitar es el abuso del monopolio. Y efectivamente, coincido contigo, en el caso de la autoría existe un monopolio. Cada uno es el único creador de su obra y eso no tiene sustitutivo posible. Lo que hay que hacer es evitar que se abuse de esa posición, sobre todo cuando esa obra es algo esencial para lo que sea, para los demás deberían poder acceder. Es el fundamento económico de cualquier tipo de regulación. Pero además, una cosa es el monopolio del autor y otra cosa es el monopolio de la entidad de gestión, que es un intermediario. Eso no creo que sea nada a proteger. No es ningún bien superior a proteger. Es un intermediario más en el mercado que tendrá una labor fundamental y el mercado se lo reconocerá, porque para eso está el mercado. Cuando alguien hace una labor que aporta mucho valor añadido, el mercado se lo reconoce y triunfa en el mercado, ¿no? Entonces, la ley de propiedad intelectual y la reforma, sobre todo la reforma, creo que debería profundizar muchísimo más en ese funcionamiento como si existiese competencia efectiva en el mercado de las entidades de gestión colectivas. Y para eso se deberían aplicar de manera generalizada y de manera proactiva los principios generales de transparencia, qué repertorio está gestionando cada una, qué derechos tiene, en qué ámbito, con qué ámbito temporal, qué tarifas está aplicando. Y eso en un mundo de Internet en el que se pueden hacer perfectamente bases de datos. Quiero decir, la agencia tributaria maneja perfectamente bases de datos enormes y no hay ningún problema. Es impensable que eso no esté accesible para todos de forma transparente, con una regulación no discriminatoria, que no se apliquen distintos mecanismos a las televisiones que a otros intermediarios, por ejemplo a los del mundo de Internet, que existan mecanismos efectivamente a negociar. Y decías tú, la Comisión de Propiedad Intelectual ha emitido un laudo en toda su vida. Eso no es un mecanismo ni ágil ni eficiente y desde luego tampoco independiente, por eso no acuden a él. Pero bueno, hay otros organismos independientes que se podrían encargar de fijar estas tarifas sustitutorias en caso de que lo solicitasen los usuarios. Creo que falta muchísimo camino que recorrer en los textos que estamos leyendo para aplicar una regulación procompetitiva en un mundo digital
en la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Gracias. Muy rápido porque ya nos han dado el tiempo. Lo he visto. Bueno, yo quería contar una anécdota muy rápidamente y comentar una cosa a raíz de ella. Antonio ha puesto como ejemplo Spotify. Os voy a contar que en 2006 hubo un empresario en España que quiso montar Spotify. Yo estuve como abogado en las negociaciones con las entidades de gestión y Spotify no salió adelante. ¿Y sabéis por qué? Pues porque, entre otras cosas, nos decía que no se podían poner más de 2 canciones del mismo autor en 1 hora, más de 2 canciones del mismo disco en 3 horas y más de 2 canciones seguidas de la misma persona en no sé cuánto tiempo, y otra serie de limitaciones que nos decían que se tenían las manos atadas, que no se podía avanzar en esa línea. Al final Spotify se ha montado en Suecia, el beneficio de ese negocio está yendo a Suecia, el beneficio de impuestos que se generan, de puestos de trabajo, está en otro país. Hemos perdido una oportunidad de mercado como país y es innegable que es una pena que eso suceda. En relación con esto, pues el comentario que quería hacer es que una reforma de la ley de propiedad intelectual tendría que tener en cuenta nuevos modelos de negocios en los que se está trabajando y abordar situaciones que en la actualidad nos preocupan en el mercado y que no están cubiertas, en mi opinión, adecuadamente. Temas como la distribución digital, como el fair use, como, en fin, una serie de realidades que en otros países sí que se han adaptado y que en España pues todavía no. Es cierto que es una discusión comunitaria, no se puede dejar a nivel nacional únicamente, pero como reflexión yo creo que, y para subirlo en un contexto como el IGF a nivel internacional, pues yo creo que es bueno citarla. Gracias. Vale, muchas gracias. Ya es la hora, como decía al principio, lamentablemente nos haría falta mucho más tiempo para seguir debatiendo estos temas. Todos los años pasa lo mismo, o sea que no preocuparos en ese sentido. Sí quiero comentaros que luego a la tarde Pedro J. Canut, que está por aquí, va a intentar resumir todo lo que hemos hablado, intentar incorporarlo al documento y que ese documento se va a abrir durante unos días para seguir aportando ideas. Agradezco a los 4 ponentes el que hayan aceptado estar aquí en la mesa, a todos ustedes, a todos vosotros que hayáis estado entre el público, y quiero especialmente agradecer a los miembros de la comisión que han trabajado durante estas semanas en el desarrollo del documento, a Jorge Pérez, que coordina y nos deja tener este ámbito de discusión a todos, y especialmente a Ana Olmos, que ha tenido que hacer un esfuerzo tremendo para hacernos caso a todos, para compilar toda la información que hemos sido capaces de darle, y que esta noche, a altas horas de la madrugada, cerraba el documento. Pues podéis imaginar la discusión que ha habido previa a este acto. A todos vosotros muchas gracias y ahora a comer. Voy a protestar por estas preferencias. Ha habido un laburo arbitrario, pero ya me imagino. Claro, yo tengo muchos editoriales, tengo muchas empresas que me gustan mucho estar aquí. No, claro, tú tienes que pasar de... Si yo venía aquí hablando de prestadores de servicios, el informe no crees eso. No hemos llegado a ese punto, pues nada. Muy bien. Bueno, pues nada, me alegro de haberte visto. Venga, hasta luego. Chao.
porque hay un montón de cosas ahí. Claro, yo también decía por dejar este montón.